Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión sobre asma y mujer. Dar las gracias a AstraZeneca por el patrocinio y el apoyo en esta webinar. Esta es la segunda edición de las webinar de Nuevos Horizontes en Asma, donde se tocan temas controvertidos, temas diferentes y sobre todo temas novedosos. Entonces, es verdad que el tema de asma y mujer es un tema controvertido, también muy novedoso y que yo creo que en el futuro pues, va a dar mucho que hablar. De hecho, esta es la primera webinar que vamos a hacer en este año y esto forma parte de un proyecto del área de asma de SEPAR donde queremos trabajar en el tema para poder terminar con un documento de consenso pues que valore cómo de diferente es la mujer en todo su ciclo de la vida y cómo puede influir eso en el control del asma y si en el futuro pues puede tener implicaciones terapéuticas. En esta tarde contamos con 8 expertos en este tema y el primero de ellos es el doctor Luzgardo García, que es ginecólogo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y que nos va a hablar sobre las hormonas sexuales femeninas, pues para poner todo esto un poco en contexto. Pues muchas gracias y Luzgardo cuando tú quieras. Me corresponde hablar de hormonas sexuales, tanto endógenas como exógenas, y voy a hacer un repaso de la fisiología y de algunas nociones de atención en la contracepción y en la terapia hormonal en la menopausia y la terapia hormonal sustitutiva. Vamos a hablar de estos 4 puntos y vamos a comenzar explicando un poquito algo que ya todos sabéis, pero bueno, no está de más de modo inaugural. Hacer un repaso de la fisiología del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Como todos sabemos, el ciclo genital femenino es un proceso que tiene que estar bien coordinado y que va a durar un promedio de 28 días. Sabemos que tiene 3 fases sucesivas: la fase menstrual, a la cual le sigue la fase proliferativa o fase folicular, y a continuación viene la fase lútea, la fase secretora, que acontece después de la ovulación. Para que todo este ciclo ocurra de forma normal, tiene que haber una jerarquía. Esta jerarquía la va a llevar, el mando lo va a llevar el hipotálamo, gracias a una secreción pulsátil de GnRH. Esta secreción pulsátil es muy importante, ahora lo veremos, que va a hacer que la hipófisis anterior produzca FSH y LH, que son las que van a movilizar al ovario para que produzcan las hormonas y se produzca la ovulación, para que se produzca estradiol, progesterona y la inhibina. Tenemos que recordar también que hay un feedback negativo por parte del ovario, de manera que niveles bajos moderados de estradiol van a ir inhibiendo este hipotálamo, pero niveles muy elevados o niveles sostenidos de estradiol van a hacer un feedback positivo y van a inducir el pico de LH, que como sabemos es el gatillo de la ovulación. La secreción pulsátil de la GnRH es fundamental. Como hemos dicho, esta secreción pulsátil hace que todo vaya fluyendo de forma normal, de forma fisiológica, y cuando esta secreción pulsátil se pierde, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, va a condicionar una situación de anovulación. La hipófisis tiene que responder al estímulo de la GnRH produciendo hormona foliculoestimulante que estimula el crecimiento folicular, activa la actividad aromatasa de la granulosa, mientras que la LH va a inducir la producción de andrógenos en la teca y va a desencadenar la ovulación. Ya dentro del ovario hay las células de la teca y las células de la granulosa trabajan de forma conjunta para la producción de los estrógenos, desde el colesterol. Gracias al estímulo de la LH en la teca, hay una producción androgénica, y los andrógenos en la granulosa, por acción de la FSH y la actividad aromatasa, van a transformarse en estrógenos. Eh, Como sabemos también de la carrera, los estrógenos pues, tienen una función fundamental en la proliferación endometrial, va a regular el moco cervical, va a activar el desarrollo mamario y va a tener funciones sistémicas, como vamos a ver ahora. La progesterona es la hormona que mantiene la arquitectura del ciclo menstrual. A partir de la ovulación, el cuerpo lúteo va a producir grandes dosis de progesterona, y esta progesterona va a ir especializando al endometrio a partir del día 14 hasta que finalmente se produzca la descamación y la menstruación. La progesterona la llamamos la hormona de la ovulación, tiene un papel de la gestación, perdón, tiene un papel fundamental en esa especialización del endometrio, especialización en decidua, fundamental para garantizar la gestación
y la proliferación del trofoblasto. Vamos a decir tres palabras sobre la acción del estradiol y de la progesterona. Por un lado, el estradiol, ya resumiendo, como hemos dicho, su origen viene por la célula, por la aromatización en las células de la granulosa, activa la proliferación endometrial, cambia la consistencia del moco. El moco nos lo encontramos un moco filante, que es un moco fértil, protege al hueso, facilita la vasodilatación y promueve el crecimiento celular. Sin embargo, la progesterona, producida por el cuerpo lúteo, ya después de la ovulación, va a transformar al endometrio, va a hacer una transformación secretora, va a espesar este moco, va a mantener también al miometrio tranquilo, lo va a mantener relajado, para todo preparado para acoger a un embarazo y va a aumentar la temperatura basal. Por tanto, como hemos dicho, el estradiol es la principal hormona endógena, es el principal estrógeno en la edad fértil y sintetizado por la colaboración de la teca y de la granulosa. La progesterona es producida por el cuerpo lúteo y es fundamental para la maduración endometrial y el mantenimiento inicial de la gestación. Es fundamental que la progesterona intervenga para acoger el embarazo y que ese embarazo anide y que empiece a implantarse en el sitio adecuado, y los andrógenos son producidos por la teca bajo el estímulo de la LH, testosterona, androstendiona y dihidroepiandrosterona. Esta es la curva de la fertilidad. Sabemos cómo la activación puberal da paso a la vida fértil. Vamos a tener el control de los ciclos hasta que finalmente, como veremos ahora también en el climaterio, si bien la menarquia es un fenómeno activado, movido o puesto en marcha por el hipotálamo, el papel principal en el climaterio lo va a llevar el ovario, el agotamiento folicular, el descenso de los folículos antrales, y la disminución de la competencia mitocondrial hasta la llegada de la menopausia. Estas hormonas son fundamentales no solo para la reproducción, los ginecólogos solemos centrarlo todo mucho en la reproducción, pero los estrógenos son fundamentales y aquí estamos hablando de hormonas para otros muchos tejidos, como el cerebro, para la modulación cognitiva, el desarrollo del tejido mamario, el aparato genital, como no, el tejido adiposo, el sistema cardiovascular, el hueso, etcétera. De manera que en el climaterio, cuando llega la senescencia ovárica, este apagón ovárico que ocurre en el climaterio, con una edad media en torno a los 50-51 años, se produce una depleción folicular y se van a elevar mucho los niveles de FSH. La bajada del estradiol hace que empiecen a aparecer síntomas vasomotores que son muy evidentes, como los sofocos, la sudación nocturna, las alteraciones del sueño, que son síntomas realmente molestos y que interfieren muchísimo con la vida diaria, y otros síntomas que vemos aquí en la diapositiva, que están por debajo, pero que también están, como el síndrome genitourinario, la osteopenia, la osteoporosis, la alteración del perfil lipídico, el aumento del riesgo cardiovascular, la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de las hormonas que utilizamos en anticoncepción. El objetivo de la anticoncepción hormonal combinada es inhibir la ovulación, suprimiendo el pico del LH. También la anticoncepción hormonal combinada produce un espesamiento del moco, ese moco filante pues no lo vamos a tener, vamos a tener un espesamiento del moco y va a haber una alteración en las características endometriales. Vamos a hablar en las próximas diapositivas de qué hormona, qué molécula utilizamos, pero principalmente, sobre todo, vamos a utilizar el etinilestradiol como estrógeno y un gestágeno sintético, que ahora luego vamos a hablar de los gestágenos. La anticoncepción hormonal tiene también beneficios desde el punto de vista no contraceptivo a la hora de la regulación del ciclo, disminuye bastante la dismenorrea, el dolor menstrual, reduce el sangrado, protege contra el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Tiene esos riesgos que también conocemos de tromboembolismo venoso, de hipertensión y de migraña con aura, que llegan a formar parte de contraindicaciones, habiendo unas categorías de la OMS que nos va a decir que si los riesgos superan a los beneficios o no. Las moléculas empleadas, pues de estrógeno, o habitualmente en anticoncepción utilizaremos el etinilestradiol, es el más potente y es clásico y tiene un excelente control de ciclo, aunque tiene un poquito mayor riesgo trombótico, dosis dependiente, pero es el más utilizado, el más potente y tiene un excelente control de ciclo. Hay otros anticonceptivos hormonales combinados que utilizan valerato estradiol. Bueno,
todavía no terminan de imponerse con respecto a los de etinidestradiol. Y con respecto a los gestágenos, vamos a hablar también ahora después un poquito, pues vamos a seleccionarlos según un poquito el perfil de la paciente. Desde el clásico levonorgestrel, que se utiliza muchísimo, que tiene una alta eficacia y estabiliza muchísimo el endometrio, pero tiene un poquito de perfil androgénico, ¿eh? Un poquito de vellito, un poquito de perfil androgénico que, bueno, que puede ocurrir, lo tenemos que advertir. La drospirenona, muy utilizado, tiene un efecto antimineralocorticoideo, es ideal para reducir esa hinchazón y estos síntomas premenstruales que algunas chicas manifiestan. Y el Dienogest, que es muy potente, muy, muy fuerte a la hora de proteger el endometrio y por eso va a ser uno de los elegidos en la endometriosis o en el sangrado menstrual abundante. ¿Eh? Como hemos dicho, el objetivo fundamental es la supresión del pico de LH, producir la anovulación. Y bueno, aquí a la derecha vemos las modalidades. Lo tenemos combinado, estrógeno y gestágeno, que bien lo tendremos en diferentes vías de administración, píldora, parche, anillo. Controla muy bien el ciclo, tiene una protección oncológica importante. Y en algunos casos utilizaremos anticonceptivos solamente de gestágeno. Y aquí tendremos, lo vamos a ver ahora, por píldora, el clásico de Sogestrel, el implante o en el DIU de levonorgestrel, que son ideales en ciertas circunstancias como en la lactancia, en lo que no podremos utilizar los estrógenos o cuando hay un riesgo cardiovascular. Antes de indicar un anticonceptivo, tenemos que evaluar el perfil de la paciente y ver qué es lo que queremos conseguir, qué otros efectos queremos conseguir. Porque si lo que necesito es controlar el ciclo, como vemos en el lado de la izquierda, y como controlar la dismenorrea, pues lo ideal son combinados, utilizar estrógeno y gestágeno, ya sea de fórmulas orales, en anillos o en parche. Hay unas contraindicaciones absolutas, como la migraña con aura, la hipertensión descontrolada, los antecedentes de trombosis, grandes fumadoras, hay contraindicaciones que son absolutas, eh, pero son ideales para controlar el ciclo y para la dismenorrea. Si lo que quiero es utilizar un anticonceptivo que tenga una gran seguridad cardiovascular o que puedo utilizar en la lactancia, o una chica que tenga migraña que lo puedo utilizar, puedo utilizar solo uno de gestágeno, teniendo en cuenta que estos de gestógeno controlan peor el ciclo y nos va a dar un spotting, nos va a dar un sangrado, un manchado irregular que algunas veces se convierte en muy incómodo y algunas chicas creen que por ese manchado pierde eficacia anticonceptiva. No es así, lo que pasa es que, bueno, genera un descontrol del ciclo que no suele ser muy agradable, pero bueno, es muy eficaz. Y ahí lo tenemos, el DIU hormonal, que es de altísima eficacia, suma la eficacia del DIU a la eficacia de la anticoncepción hormonal, los implantes y la mini píldora. Tenemos que recordar que el riesgo trombótico en los anticonceptivos combinados es dosis dependiente, principalmente va a depender del etinilestradiol y va a ser modulado, puede ser modulado por el tipo de estrógeno que vayamos a utilizar. Hemos hablado del gestágeno, de la anticoncepción solo con gestágeno, como se ha dicho ya, ideal cuando quiero poner un anticonceptivo en la lactancia o tengo un riesgo cardiovascular o tengo alguna contraindicación contra los estrógenos, de uso de los estrógenos. Utilizaremos DIU, implante o mini píldora o incluso el inyectable. Y bueno, pues tendremos que individualizar en función de todos los aspectos, de toda la valoración que hagamos de la paciente. Con respecto a la terapia hormonal para la menopausia, que os advierto bueno, sí, os aviso de que está volviendo, que después de una etapa negra en la que ha tenido muy mala prensa y muy mal, y incluso las mujeres, pues con muchísimos síntomas no se fiaban y aun en criterios de seguridad no querían utilizarlo, pues está volviendo, bueno, a una situación ya de equilibrio, ¿no? Yo creo que poco a poco se está volviendo a utilizar. La terapia hormonal, ¿por qué es lo que busca? Pues compensar el déficit estrogénico en mujeres sintomáticas. Y el concepto clave lo vamos a utilizar en la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es usarlo en el momento más beneficioso, que es si se inicia antes de los 60 años o dentro de los primeros 10 años de la menopausia. La indicación fundamental es la mujer con síntomas vasomotores. El síntoma vasomotor es el sofoco, ese sofoco muy incómodo que la mujer describe sobre todo por la noche, que se despierta, calor que va del pecho a la cara, con una sensación de angustia importante, bueno, que es difícil convivir con eso, los síndromes geniturinarios y la prevención de la pérdida ósea. Contraindicaciones, cáncer de mama o endometrio actual
o pasado, sangrado vaginal no diagnosticado, enfermedad tromboembólica venosa o arterial activa y la enfermedad hepática aguda. Eh, Como digo, las indicaciones están volviendo muy concretas, muy centradas sobre todo a los síntomas vasomotores y al síndrome genitourinario de la menopausia. Tenemos que mirar bien los criterios de seguridad, pero hay una ventana de oportunidad, como he dicho, que es antes de los 60 años y menos de 10 años de menopausia, y valorando siempre riesgo y beneficio, pero cada vez está, como digo, estamos volviendo a coger confianza, incluso nuestras pacientes la cogen con la terapia hormonal sustitutiva. Eh, ¿Qué esquema vamos a utilizar? Pues va a depender de si la mujer tiene útero o no lo tiene. Es decir, si la mujer tiene una histerectomía, pues solamente utilizaremos un anticonceptivo con estrógeno, que es lo que necesita realmente para mejorar sus síntomas. Si la mujer tiene útero, hace unos años es que era muy frecuente la histerectomía, ahora cada vez somos más restrictivos con la histerectomía. Eh, pero bueno, si la mujer tiene su útero, como la mayoría de la población, pues utilizaremos estrógenos y gestágenos para proteger el endometrio de una hiperplasia endometrial. Podemos utilizar la terapia hormonal sustitutiva por vía oral, que tiene el inconveniente de que presenta el primer paso hepático, incrementa los triglicéridos, y aumenta la globulina fijadora de los estrógenos, puede bajar la libido, pero mejora el perfil LDH-HDL, o por vía transdérmica, que son ahora mismo los que están arrasando. De hecho, ahora mismo está en desabastecimiento. Ayer había una paciente que no lo encontraba por ningún lado. Lo tenemos en gel. Lo tenemos en parche, el clásico, bueno, no puedo decir nombre, el parche y el aerosol, pues son muy frecuentes. La vía transdérmica está muy utilizada. Es la vía de elección en pacientes con riesgo cardiovascular o obesidad, ya que evita el primer paso hepático y no modifica los factores de la coagulación. Eh, Como hemos dicho, vía oral o vía transdérmica, pues utilizamos muchísimo la vía transdérmica. Eh, los esquemas terapéuticos, mujeres con histerectomía, solo estrógeno, estradiol fundamentalmente, ¿eh? Mujeres con útero, pues estrógeno y gestágeno. ¿Qué regímenes tenemos? Pues mira, tenemos un régimen cíclico combinado, ¿eh? Habitualmente en ese periodo de climaterio, perimenopausia, en la que, bueno, la mujer, bueno, pues todavía quiere seguir teniendo su regla, su menstruación, bueno, pues ponemos estrógeno continuo y progesterona 12 o 14 días al mes para que tenga su descamación y su hemorragia por deprivación. Eh, mm, el régimen más utilizado es el continuo, no haciendo este periodo, sino utilizando estrógeno de forma continua y progesterona sin pausa o poniéndolo un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, para que el endometrio vaya recibiendo su influjo progestágeno, pero no tenga menstruaciones. Dentro de las moléculas más utilizadas, arriba tenemos los estrógenos. La que más vamos a utilizar en terapia hormonal es el 17 beta estradiol, que es el más utilizado en terapia hormonal, a diferencia del etinilestradiol. El 17 beta estradiol es una molécula bioidéntica, tiene un perfil muy fisiológico. También hay preparados para la terapia hormonal en la menopausia con etinilestradiol. Tiene alta potencia, pero ojo que tiene un poquito más de riesgo trombótico. Y el valerato de estradiol, que también está ahí, es un profármaco bueno, se utiliza como anticonceptivo de nueva generación, pero también algunos preparados para la menopausia lo contienen. Con respecto a la progesterona, la progesterona que está más utilizada, la más segura, la que tiene mejor perfil a nivel cardiovascular y mamario es la progesterona micronizada, la progesterona natural micronizada, que se puede tomar por vía oral, pero da un poquito de somnolencia, no se tolera muy bien, pues lo ponemos por vía vaginal. La misma pastilla se puede utilizar por boca o por vía vaginal y controla muy bien el endometrio. Tenemos también la tibolona. La tibolona es un esteroide sintético que es útil en la menopausia quirúrgica, mejora la libido, la densidad mineral ósea, pero debe evitarse en mayores de 60 años por el riesgo cardiovascular. Y luego tenemos el bacilosifeno y los estrógenos conjugados, bueno, que protegen el endometrio sin necesidad de gestágeno, con un perfil mamario muy seguro, pero todavía con un perfil un poquito más específico. Recordad sobre todo 17 beta-estradiol en la terapia hormonal en la menopausia y la progesterona natural micronizada. ¿Vale? Etilinestradiol,
17 beta-estradiol, lo tenemos aquí. No, bueno, el estriol, que lo tenemos en el lado de la derecha, se utiliza habitualmente para la terapia hormonal local, es decir, para mujeres que solamente vamos a tratar la atrofia vaginal o el síntoma genitourinario y no le vamos a dar unos estrógenos sistémicos porque nos dé un poco de miedo, porque no tenga tantos síntomas vasomotores o porque la mujer prefiera no utilizar. Muy bien. Derivados de la progesterona, hay tres familias, aunque me he decantado mucho por la progesterona micronizada, pues tenemos tres familias, los derivados de la progesterona, que es la progesterona micronizada, los derivados de la 17-nortestosterona, y está el levonorgestrel y el desogestrel, y luego están los híbridos de nueva generación, como la drospirenona o el dienogest que antes hemos nombrado. Por tanto, vamos terminando. Con respecto a la terapia hormonal sustitutiva, la terapia de la menopausia, pues si hay útero utilizaremos solo estrógeno, si no hay útero utilizaremos solo estrógeno, si la mujer tiene su útero, pues tenemos obligatoriamente que utilizar un gestágeno. Como factor de riesgo principal, el riesgo trombótico, dependiente muy mucho de los estrógenos y el gestágeno lo puede modular. La vía de elección ya a día de hoy, en la mayoría de los casos, va a ser la transdérmica para evitar el paso hepático. Y bueno, el más utilizado es el estradiol transdérmico y la progesterona micronizada. Por tanto, como conclusión, y con esto termino, la endocrinología ginecológica pues tiende a una individualización muy potente. No existe un preparado ideal universal. La elección de la molécula y de la vía pues, va a basarse en el perfil metabólico, el riesgo trombótico y las preferencias de la paciente. Las preferencias de la paciente. La paciente tiene que tener confianza en la terapia que le estamos ofreciendo. Y bueno, y con respecto a la terapia hormonal sustitutiva, es bastante segura o bastante más segura de lo que nos dijo el estudio Guay a principios de los años 2000 con aquellos estrógenos conjugados equinos que le dábamos a las pacientes durante más de 20 años sin un control, bueno, pues mucho más seguro que lo que nos dijo el estudio White, pero tenemos que ofrecerlo dentro de la ventana de oportunidad, valorando riesgo-beneficio. Esa ventana de oportunidad es antes de los 60 años, menos de 10 años de menopausia, y mejorando no solo los síntomas, sino la salud sistémica a largo plazo. Creo que he cumplido con el tiempo y nada más. Muchas gracias y por aquí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, Lugardo. La verdad es que es un lujo tenerte y pues el repaso tan espectacular que nos has hecho sobre las hormonas femeninas y sus funciones. A continuación tenemos el placer de contar con la doctora Rocío Martínez, que es bióloga molecular en el King's College en Londres y nos va a hablar sobre los aspectos biológicos en la mujer asmática. Pues Rocío, cuando tú quieras. Muchas gracias. Gracias a vosotros por organizar esto y gracias por invitarme. Bueno, yo voy a hablar un poquito de los aspectos biológicos en la mujer asmática, porque, bueno, como sabéis, llevamos muchos años intentando tener igualdad y se han hecho muchos avances. Y sin embargo, biológicamente sabemos que no somos iguales. Y sin embargo, creo que en muchas clínicas se nos sigue tratando igualmente. Y creo que estas iniciativas, de hecho, son muy importantes bueno, para ir más allá de definirnos solamente, tratarnos diferentemente solamente cuando se trata de más allá de ginecología. Y asma es una de estas enfermedades que presenta un sesgo muy claro donde es más predominante en mujeres. Y aquí os muestro simplemente una imagen del receptor de glucocorticoides y de la distribución entre hombres y mujeres. Y creo que se ve claramente que la distribución es diferente. Tenemos diferentes niveles, está expresado en diferentes sitios, con lo cual simplemente unos esteroides van a tener efectos diferentes entre hombres y mujeres. ¿Por qué somos diferentes? Por muchos motivos, biológicamente. Tenemos diferentes hormonas, tenemos diferentes expresiones de moléculas entre diferentes células y tejidos y tenemos diferentes cromosomas. Y os voy a dar una pincelada un pelín acerca de las hormonas. Y al final la pregunta que creo que deberíamos, bueno, pues unas preguntas para contestar es si deberíamos redibujar el típico diagrama que vemos en asma, donde hay un papel muy importante del epitelio y de todas las células inmunes y estructurales que hay en la vía aérea, pero estas células no se van a comportar igual entre hombres y mujeres y definitivamente no en mujeres en distintas etapas de la vida, como acaba de explicar.
No voy a hablar de esto en detalle porque acaba de explicarse fantásticamente, pero es simplemente para bueno, recalcar que este eje de hipotálamo hipoficiario regula la producción de hormonas en hombres y en mujeres. Y que la vía de producción de hormonas y de producción de esteroides endógenos, como el cortisol, se inicia desde el colesterol y está catalizada por una serie de enzimas, y estas enzimas están presentes en células inmunes también. Entonces, el efecto de hormonas esteroideas, que sería el concepto en conjunto, es diferente en hombres y en mujeres. ¿Por qué? Aquí tenéis un diagrama mucho más detallado, y no voy a ir, por supuesto, en detalle, esto está publicado, pero es simplemente para que se vea claramente que esta vía está interconectada, y donde el cortisol, que es nuestros esteroides endógenos, y nuestras hormonas sexuales están interconectados. Con lo cual es posible que diferentes niveles de hormonas sexuales entre hombres y mujeres regulen la fisiología más allá de la de reproducción. Y aquí tenéis una lista de diferentes células inmunes y del efecto que tienen los estrógenos en cada una de estas células inmunes, con lo cual en personas que tengan diferentes niveles de estrógenos, el impacto que van a tener en la regulación del sistema inmune va a ser muy diferente. En el contexto de asma, por ejemplo, se sabe que hay un estudio muy interesante del 2023 donde los autores demuestran que ese sesgo que hay del asma grave, que siendo más predominante en mujeres, puede relacionarse con una capacidad de las células TH2, que son los linfocitos T, que son los que secretan la interleuquina 13, la interleuquina 4, y que derivan esa respuesta aumentada T2. Sobreviven más cuando están en presencia de esteroides, y los autores relacionan este hecho biológico a la presencia de estrógenos. Esos estrógenos, siendo más predominantes en mujeres, hacen que los esteroides funcionen de manera diferente y que alteren la biología de estas células T. También hay estudios donde se demuestra que, por ejemplo, la progesterona parece tener un papel antiinflamatorio, porque ¿podéis ver mi cursor? ¿Si hago así? Sí, perfecto. La progesterona, por ejemplo, en las células TH17, que tienen este receptor en particular, el CD39, tiene un efecto antiinflamatorio por la producción de IL-22 y de otros factores. Y directamente en el epitelio, la progesterona hace que se secrete antirregulina, que lo que hace es promover esa reparación del epitelio. Entonces, en un contexto, por ejemplo, de una infección con gripe, la progesterona sería beneficiosa y tendría un poquito de ese papel antiinflamatorio y de promover la reparación del epitelio. Con lo cual, sí, si dibujamos un clásico de cómo visualizamos el asma, y cómo podemos dividirlo a grandes rasgos entre inflamación tipo 2 e inflamación no tipo 2, la inflamación tipo 2 caracterizada por células, por ese epitelio siempre primero recibiendo esos estímulos de fuera, todo lo que inhalamos, y mandando señales a la mucosa para poder promover este tipo de respuestas. Y en una respuesta típica T2 alta hay una mayor activación de las células ILC2, de las TH2, TH9, que producen todas esas citoquinas que ahora ya son dianas terapéuticas de biológicos, como la interleuquina 13, la IL5, la L4, IL3 y la IL9, que afectan a su vez a células, a granulocitos como mastocitos, eosinófilos, muy importantes en asma, y empiezan toda esa cascada inflamatoria de T2. En la inflamación no T2, que es el cajón desastre donde entra todo lo que no entra aquí, pues hay una predominancia de otro tipo de células, TH1, 17, gamma delta, que también promueven esa hiperreactividad en la vía aérea. ¿Y por qué os cuento todo esto y hago un repaso de esto? Porque en esta dicotomía, digamos, de TH2 o inflamación T2 e inflamación de tipo no T2, la señalización por estrógenos, por distintos receptores de estrógenos, aquí están los alfa, los beta o los receptores de andrógenos,
tienen diferentes efectos en la hiperreactividad bronquial, en la producción de alarminas del epitelio, en la activación de células T2 que conlleva también macrófagos, como los macrófagos M2, y en otros tipos celulares. Mientras que en un contexto de una inflamación mediada por IL-17, por ejemplo, la señalización por el receptor alfa promueve la producción de IL-17 y la infiltración neutrofílica. Con lo cual, no solamente es que afecten diferentes a hombres y a mujeres, es que dentro de una inflamación predominante T2 o no T2, también pueden jugar un papel muy importante modulando, empujando esa inflamación o intentando inhibirla. Y por supuesto la genética es diferente entre sexos y esto se ha visto en estudios de polimorfismos. Estos polimorfismos no siempre presentan el mismo riesgo entre hombres y mujeres y por ejemplo la TSLP tiene polimorfismos y diferentes polimorfismos se asocian con menos riesgo en hombres y otros en mujeres. Entonces, esa fotografía que tenemos del asma es mucho más compleja y claramente está influenciada por el sexo de los individuos, que combina la acción de las hormonas y también las diferencias que tenemos cromosómicas. Y quería mostraros que, bueno, en las mujeres somos XX y los hombres XY. Y en todos los individuos XX se inactiva uno de los cromosomas X. Esto se llama inactivación del X. Se descubrió como en los años 40 o 50. Y esta inactivación se hace por un ARN no codificante, que es muy grande y que se llama CIST. Y aquí lo veis en una micrografía, en una inmunofluorescencia, donde aquí veis la tinción de CIST y es una comparación de la producción de colágeno. Entonces es súper predominante, además es un ARN enorme y es simplemente una comparativa para que se vea con algo que se suele producir muchísimo, como es el colágeno. Y el cromosoma X se condensa tanto y este ARN lo estrangula tanto que se puede ver físicamente en lo que llamamos cuerpos de Barr. Y en todas las células del cuerpo se inactiva uno u otro. Es una activación al azar, que por lo menos es lo que pensamos, que es lo que se ve aquí, esta tinción en amarillo. Este sería el cromosoma X inactivo y este el activo. ¿Y por qué os cuento todo esto? Pues bueno, porque sabemos que hay un sesgo en riesgo de autoinmunidad, que es muchísimo más predominante en mujeres, mientras que la defensa contra patógenos, por lo menos en modelos animales, suele ser mucho más eficaz en mujeres, pero en hombres suele haber una tormenta de citoquinas mucho más frecuentemente que en mujeres y sin embargo hay sesgos también dependiendo del tipo de patógenos en cuanto a la defensa. Con lo cual, digamos, esta fotografía es mucho más compleja por el hecho de que somos genéticamente diferentes. Y bueno, he hecho un poquito de literatura y encontré que el cromosoma X, de hecho, se ha secuenciado solamente en el 2009, perdón. Es hace muy poco, o sea, se sabe, realmente estamos todavía empezando a entender cuál es la función. Lo que sí se sabe es que es el cromosoma que tiene mayor densidad de genes relacionados con inmunidad y que en individuos que tienen más de un X, que es el síndrome de Klinefelter, el riesgo de autoinmunidad, de hecho, es muy parecido al riesgo que aparece en individuos XX, con lo cual hay un sesgo claramente creado por esa presencia de X. Y esto conlleva diferencias en respuestas tanto en el sistema innato y en el sistema adaptativo del sistema inmune y que, por supuesto, cambia durante la vida y durante las diferentes edades. Aquí os enseño un diagrama muy esquemático del cromosoma X y de algunos de los genes que creo que hacen un poquito más de eco en el campo de asma, donde, por ejemplo, tenemos el correceptor para la interleuquina 5 o para el GM-CSF, tenemos el factor de transcripción que es clave en la determinación de las T reguladoras, o los receptores, los genes que codifican para el receptor de la interleuquina 13, tan importante en la producción de moco. Con lo cual,
es muy posible que esto, bueno, pues con más investigación podamos saber más cómo ligamos esa inactivación que no siempre es total del cromosoma X y un posible sesgo hacia mujeres. ¿Por qué? Porque todas estas moléculas son ahora dianas de muchos biológicos con los que tratáis a vuestros pacientes y es posible que quizás en un futuro podamos bueno, pues considerar estos parámetros para una medicina realmente personalizada. Así que espero que con esto creo que os haya convencido de que sí, que deberíamos redibujar un poco más y afinar un poquito más en cómo representamos el asma entre los distintos sexos, incorporando los cambios hormonales, los cambios inmunes y los cambios cromosómicos que presentamos entre los dos sexos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rocío. La verdad que, pues eso, queda claro que biológicamente hombres y mujeres somos diferentes y a partir de ahora, pues no solo eso, vamos a ver cómo la misma mujer a lo largo de su ciclo vital, pues también tiene cambios. Entonces, ahora a continuación, la doctora Ana Sogo, del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Partaulí de Sabadell, pues nos va a hablar sobre asma y menarquia. Buenas tardes, soy Ana Sogo, neumóloga en el Hospital Partaulí de Sabadell y en primer lugar quería agradecer al comité organizador el poder contar conmigo. Voy a hablaros de asma y menarquia. Estos son mis conflictos de interés. Este es el índice. He hecho una pequeña introducción para hablar a continuación de la prevalencia de asma en la pubertad y el switch que tiene lugar por sexo. Y hay dos puntos más largos, que son el marco conceptual, es decir, la menarquia precoz es un marcador de riesgo o es un mediador biológico, y cuáles son los estudios epidemiológicos más relevantes. Y por último, pues haré un resumen de implicaciones clínicas y las conclusiones. A lo largo de esta charla voy a intentar responder a la pregunta qué relación hay entre la edad de la menarquia y asma. La definición de menarquia es el primer ciclo menstrual de una mujer, que marca el inicio de la fase reproductiva, pero hay una variabilidad en las definiciones en función de las fuentes. Menarquia precoz se considera aquella que ocurre antes de los 10 años, menarquia temprana aquella que ocurre antes de los 11-12 años, la menarquia normal entre los 12 y 14 y la menarquia tardía más de 14 años. Esto en la mayoría de las fuentes. Sabemos que el asma tiene una prevalencia que ha ido aumentando en todo el mundo y se han propuesto múltiples factores de riesgo, pero una de las pocas observaciones que realmente son consistentes son las diferencias, ¿no?, por sexo en la prevalencia de la enfermedad. En estos 10 minutos haré 3 cosas. La primera, situar el contexto del switch por sexo. Después, resumir la evidencia científica, epidemiológica y también algún estudio que habla de causalidad. Y, en tercer lugar, ver qué utilidad puede tener para nosotros desde un punto de vista clínico y qué decisiones puede ayudarnos a cambiar. Es muy posible que esto ya se haya comentado en las sesiones anteriores, ¿no? Pero sabemos que la prevalencia de asma antes de la pubertad es mayor en niños y a partir de la pubertad y en la edad adulta es mayor en niñas y mujeres, ¿no? Esta distribución bimodal en la prevalencia de asma y estas diferencias por sexo pueden deberse, se cree que son debidas a cambios en los niveles circulantes de las hormonas sexuales en la pubertad, ¿no? Es decir, la adrenarquia en los niños y la menarquia en las niñas. Y además esto se ve apoyado por hallazgos observacionales, ¿no?, que muestran una asociación entre la menarquia temprana y un mayor riesgo de asma pospuberal. Y aquí me gustaría partir de un concepto importante y es qué puede significar menarquia precoz en el asma. ¿Es un marcador de riesgo de desarrollo de asma? ¿Es un mediador biológico? Pues las dos cosas. Primero, porque la menarquia puede funcionar como mediador biológico, no solo suben los niveles de estrógenos y de progesterona, sino que también aparece una dinámica cíclica hormonal y un cambio en el balance con los andrógenos, y puede actuar como mediador biológico mediante estas 3 vías. La vía hormonal inmunitaria, que influye en el tipo de inflamación, respuesta a infecciones, la hiperactividad bronquial, también a nivel de músculo liso y receptores, mediante la regulación de los receptores beta-2, cambia la broncoconstricción o la variabilidad, y también a nivel de remodelado y de crecimiento, ¿no?, porque puede condicionar
cómo evoluciona la función pulmonar en una etapa en la que todavía está madurando el pulmón y la caja torácica. Pero la menarquia precoz también puede ser simplemente un marcador de exposición a otros factores o de riesgo de asma, ¿no? Como puede ser mayor adiposidad en la infancia, exposición a un determinado ambiente y estilo de vida, nivel socioeconómico, y no necesariamente ser la causa directa de asma, ¿no? Dentro de esta vía de marcadores de exposición hay una que requiere una mención especial, que es la vía metabólica, porque la menarquia precoz y la obesidad están muy conectadas, y aquí entra el tejido adiposo como un órgano endocrino, ¿no? Leptina, inflamación sistémica de bajo grado y la insulinoresistencia, ¿no? Esto puede comportarse como un confusor porque aumenta el riesgo tanto de menarquia precoz como de asma, pero también como mediador, porque el momento de inicio de la pubertad podría facilitar un fenotipo obesidad-asma en algunas mujeres. Y en esta diapositiva, en este diagrama, podemos ver el resumen, ¿no?, de lo que acaba de comentar. Por un lado tenemos la hipótesis de que la menarquia precoz aumentaría el riesgo de asma por la vía hormonal e inmunitaria, también a través de la vía de crecimiento y de función pulmonar. Y después tenemos esta tercera vía o este tercer mecanismo, ¿no?, que es a través de la vía metabólica y la obesidad. La menarquia temprana aumentaría el riesgo de obesidad en la edad adulta. Esto a su vez afectaría el asma, posiblemente mediante efecto en los niveles más altos de leptina sobre el sistema inmunológico y la inflamación de la vía aérea. Pero sin embargo podría ser al revés. También un mayor índice de masa corporal en la infancia y los niveles de leptina más altos podrían aumentar el riesgo de menarquia temprana, lo cual podría incrementar el riesgo de asma. Es decir, que tenemos estos tres mecanismos. Y ahora vamos a ver los estudios epidemiológicos más relevantes. Este es un metaanálisis de Libero del año 2014 que incluye 7 estudios, más de 22.000 mujeres, y en él concluye que la menarquia temprana, definida como aquella antes de los 12 años, se asocia con una odds ratio de 1,37 en comparación con menarquia tardía. Problemas, pues la heterogeneidad de los datos, ¿no? Es un metaanálisis, estudios que utilizan definiciones distintas y además algunos ajustaban por factores confusores y otros no. Y bueno, sí que nos puede ser de utilidad para, no desde un punto de vista individual, pero sí como señal epidemiológica, y parece que la menarquia temprana pues puede asociarse con un aumento de 37% de odds de asma versus menarquia tardía. Este es otro metaanálisis de McClary del año 2018 y aquí integra el eje hormonal a lo largo de la vida, es decir, menarquia precoz, irregularidad menstrual y terapia hormonal sustitutiva. Aquí el dato interesante es que la menarquia precoz, en este caso antes de los 11 años, que es como la definían, se asociaba a asma de nueva aparición con una odds ratio alrededor de 1,49. Y también se observa que la menstruación irregular se asociaba con un mayor riesgo de asma actual, que en algunos análisis además es más marcada en la asma atópica. Y luego, pues en el extremo opuesto, ¿no?, en la edad menopáusica, parece que el uso de terapia hormonal sustitutiva, especialmente estrógenos, se asociaba también a un mayor riesgo de asma de nueva aparición, ¿no? Es decir, que el eje hormonal es relevante a lo largo de la vida, aunque hasta el momento la mayor parte de la evidencia es observacional. Este tercer estudio tiene la particularidad de que tiene en cuenta factores genéticos. Es un estudio de Minelli, publicado en el año 2018, y en el cual hace una aleatorización mendeliana. A partir de datos de un biobanco de Reino Unido, ¿no?, utiliza esta aleatorización, que es una estrategia que nos aproxima a la causalidad. Lo que hace es utilizar variantes genéticas que se asocian al momento de inicio de la pubertad. SNP significa Single Nucleotide Polymorphism, o sea, polimorfismo de nucleótido único, y analiza 254 polimorfismos para menarquia y 46 relacionados con el cambio de voz, ¿no?, y excluye el asma prepuberal. Aquí lo que se ve es que en mujeres, comparado con menarquia normal a los 12-14 años, la menarquia precoz se asocia a una odds de asma postpuberal de alrededor de 1,08 y la menarquia tardía con una odds de 0,92. Es decir, que existe un efecto
una vez ajustado por factores confusores y teniendo en cuenta estos factores genéticos, vemos que hay un componente, ¿no?, biológico real, aunque es de magnitud modesta. Este es un estudio de cohorte retrospectivo a partir de la serie NANES, en el que se separa el asma por edad de inicio, ¿no? Aquí estudiaron 24.000 niñas y mujeres entre 12 y 79 años y se excluyeron mujeres cuyo asma se había iniciado antes de la menarquia. El objetivo era estimar cuantitativamente la asociación entre la edad de la menarquia y el riesgo de asma. Ajustaron por raza, ingresos, índice de masa corporal e historia familiar, y aquí la asociación se concentra claramente en el asma de inicio infantil. Aquellas mujeres con menarquia antes de los 12 años versus la edad de la menarquia normal, 12-14, se asociaba con una hazard ratio de 1,56, pero para el asma de inicio infantil. Y por cada año más tarde de menarquia, el riesgo de asma de inicio infantil bajaba un 16%. Sin embargo, para el asma de inicio de adulto no se encontró asociación significativa. ¿Qué puede significar o cómo lo podemos interpretar? Pues quizás la menarquia precoz, ¿no?, puede marcar trayectorias que se han iniciado temprano y que persisten después en la edad adulta, ¿no? Es una posibilidad, una hipótesis de este estudio. Y ya por último, en relación con la evidencia epidemiológica, el último estudio que os presento, los últimos estudios, este de McSally, en el cual el objetivo es investigar la edad de la menarquia, si se asocia con función pulmonar en la edad adulta y asma en la edad adulta, incluyendo síntomas y reactividad bronquial, y son datos de 3.354 mujeres obtenidos de la European Community Respiratory Health Service 2. Se excluyeron mujeres que reportaron asma antes de la menarquia y aquí se vio, ¿no?, que mujeres con menarquia precoz, en este caso era antes de los 10 años, comparado con los 13 años de menarquia, tenían un FEB1 y una FVC algo más bajos en la edad adulta y que además tenían más probabilidad de asma con hiperreactividad bronquial, con una odds ratio alrededor de 2,8. Esto pues apunta, ¿no?, a una posible huella en la trayectoria funcional y en el remodelado. Si sumamos también la evidencia de Barrasso, que es otro artículo que se publicó en el año 2005, en este estudio, que es un gran estudio francés de tipo control familiar, se diseñó para investigar la genética y el ambiente, la influencia en el asma, la hiperrespuesta bronquial y la atopia, y vemos que la relación entre el índice de masa corporal y la severidad parece especialmente relevante en mujeres con menarquia precoz. Y ya por último, el tercer estudio de Kim et al. Del año 2016 se realizó en una población escolar adolescente en los que hay datos en los cuales la menarquia también se asocia a hiperreactividad bronquial, ¿no?, con una odds ratio de 3,67. En conjunto, el mensaje, ¿cuál es? Pues que la menarquia muy precoz se vincula con una peor trayectoria funcional y con fenotipos de mayor carga, ¿no?, con más hiperreactividad bronquial y más severidad, y especialmente si coexiste obesidad. Y para ir finalizando, ¿no?, para terminar, pues ¿qué me llevo a la consulta en mujeres, ¿no?, jóvenes o adolescentes que tienen mal control? Pues ¿qué preguntaría? Pues ya la menarquia, ¿no?, si fue antes de los 11 o 12 años, si hay un componente cíclico de empeoramiento del asma, si el índice de masa corporal, que siempre lo tenemos en cuenta, ¿no?, y si ha habido cambios de peso últimamente, también exposición a factores, ¿no?, confusores o factores, digamos, ambientales, como puede ser tabaco, rinitis, adherencia a tratamiento, etc. Si hay una sospecha de componente hormonal, pues pensar en asma perimenstrual. Muchas pacientes tienen, ¿no?, empeoramiento en los primeros días de la regla por este efecto hormonal. Y, bueno, siempre optimizar el control, revisar comorbilidades, etc. Si la menarquia es muy precoz, ¿no?, y hay obesidad y mal control, pues pensar también en este fenotipo mujer-obesidad, ¿no? ¿Y cuáles son los mensajes que yo me llevaría para casa, ¿no? Pues principalmente tres. La menarquia temprana parece ser un marcador de mayor riesgo de asma. El efecto se concentra sobre todo en el asma de inicio infantil, el asma antes de los 20 años, y se asocia a una trayectoria de función pulmonar. Y hay un componente causal demostrado, ¿no?, en el estudio de Minnelli a partir de la aleatorización mendeliana. Es decir, que la mayoría de estudios muestran asociación entre menarquia temprana y asma, algunos ajustan por confusores, pero todavía existe la posibilidad de confusión residual. Y este estudio de Minnelli, mediante randomización, aleatorización mendeliana, es el que da más evidencia, aporta más evidencia
compatible con este efecto causal pequeño, pero todavía son necesarios más estudios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana. A continuación vamos a pasar con la doctora Eva Martínez Moragón del Hospital Dr. Peset de Valencia, que nos va a hablar de asma y menopausia. Nada, que buenas tardes. Quiero lo primero dar las gracias, sobre todo a Alicia, bueno, y a Ausi también, ¿no? Por la sensibilidad, ¿no? De seguir trabajando en este tema del asma a la mujer, que creo que es muy importante y que bueno, no se trata muchas veces lo suficiente y, como ha explicado Rocío, no se tiene la consideración suficiente en las consultas. Damos un salto ahora desde la menarquia a la menopausia, un salto global, y este tema quizás hay menos literatura escrita o están las cosas como un poco menos claras, pero bueno, os voy a contar un resumen de lo que creo que está más claro y bueno, creo que bueno, es importante también tenerlo presente. Empiezo con unas breves... ¿No avanza? Vale, perdón. Ahora. Sí, vale. Bueno, empiezo para empezar simplemente unos breves conceptos que a lo mejor sabéis, pero recordarlo porque salen siempre que vemos esto. Pero bueno, perimenopausia realmente es cuando los ovarios empiezan a producir menos hormonas. Esto comienza varios años en general antes de la menstruación. La mujer todavía puede gestar, la menstruación se vuelve irregular y sí que es verdad que empiezan estos primeros síntomas vasomotores que nos ha nombrado el ginecólogo al principio, los sofocos, estos síntomas reconocibles de cambio de humor, etc. Luego está la menopausia. La menopausia es realmente cuando estás un año seguido sin reglas, sin una causa médica. Aquí ya cesa de forma permanente la menstruación y la función ovárica drásticamente cesa la producción de estrógenos, progestágenos y los niveles de estrógenos ya se mantienen en la mujer de manera baja de forma permanente. Marca el final de la etapa fértil y ya, por supuesto, con todo el cuadro florido, de sofocos, cambios de humor, sudoraciones, etc. Y posmenopausia es ya todo lo que sigue hasta que la mujer vive después de la menopausia. Dura ya el resto de su vida. Los síntomas estos típicos de la menopausia van cediendo gradualmente y empieza el riesgo de enfermedades. Las más típicas que ha comentado el ginecólogo, osteoporosis, cambios vasculares, etc. Pero hay otra también, que es la que estamos hablando aquí ahora, que es el asma de inicio tardío, que puede aparecer también en la menopausia. Al menos hay datos así que parece que lo indican y son de los que vamos a comentar. Hemos dicho que en la menopausia van a disminuir estrógenos y progestágenos y, como nos han contado también antes, los pulmones tienen receptores hormonales de estrógenos y progestágenos, por lo que estos cambios pueden modificar el comportamiento del asma e incluso hacer que aparezca, como estamos hablando, porque estas hormonas no solo actúan en el sistema reproductivo, sino también tienen una actuación respiratoria, en la inflamación de las vías respiratorias, la reactividad bronquial, en el músculo liso, en el epitelio y en la respuesta inmune, con lo cual es lógico que todo esto se traduzca en una afectación en el asma. ¿Qué pasa cuando una mujer que tiene asma previamente antes y entra en este ciclo de la menopausia, posmenopausia, perimenopáusica? Bueno, pues es verdad que las cosas no son en la medicina todas claras 100% y algunas mujeres no sufren apenas modificación en su asma, pero en otras sí que empeora con más síntomas y exacerbaciones. Lo que vemos muchas veces es este cambio en el fenotipo inflamatorio. Ha contado biológicamente, han explicado antes por qué esto puede pasar, pero bueno, la inflamación es menos alérgica, sobre todo lo que más nos importa a nosotros, que tiene una menor respuesta a los corticoides, ¿no? Tanto inhalados como sistémicos. Además, aparecen otras comorbilidades que empeoran el asma, sobre todo la obesidad, apnea, reflujo, alteraciones del equilibrio emocional en la mujer que también son muy relevantes. En fin, que todo esto genera modificaciones en su asma, en su forma de manifestarse clínicamente y en su respuesta a la terapéutica. Y como he dicho también, pues además puede debutar un asma que no ha existido previamente y bueno, pues la verdad es que tenemos que saberlo para diagnosticarlo y poderlo atender lo más precozmente que se pueda. Los primeros estudios, o el más grande, que habló de que el asma puede debutar en la menopausia, es del norte de Europa, que evaluó la salud respiratoria en más de 2.000 mujeres y además fueron seguidas pues 15 años casi después, entre los 45 y los 65, y vieron que las probabilidades de asma de nueva aparición aumentan en la perimenopausia con un odds radio de 2,4,
en las posmenopáusicas tempranas en los radios de 2,11 y si la posmenopausia es tardía, en los ratios mayor de 3,44. O sea que también la edad, como pasa en la menarquia, la edad en que esto sucede también tiene interés. Pero es verdad que esto no se ha confirmado en todos los estudios y bueno, que necesitaríamos para estar seguros, ¿no?, de que esto es así, pues, bueno, pues más trabajos que lo corroboren y eliminar más factores de confusión, aunque aquí, por ejemplo, el tabaco, que bueno, en las personas adultas pues es muy prevalente, pues este factor de confusión sí que se eliminó y el ajuste por estado de tabaquismo pues no cambió los resultados. ¿En qué mujeres parece que, a raíz de este estudio y los otros que hay, parece que tienen más riesgo de que se inicie el asma? Pues parece que las que tienen obesidad, pero también las que tienen bajo peso. Luego los estudios hablan de que la etnia negra o blanca no hispana también tiene un riesgo mayor y los momentos más relevantes sería esta perimenopausia y en los primeros años de la posmenopausia. Y si es más tardía, pues mejor, más prevalente. De exacerbarse, pues aquí ya aparte del peso, los trabajos hablan de que el tabaco tiene interés, cosa bastante lógica, es decir, que si la mujer es fumadora, lo más lógico es que esto contribuya también en esta época posmenopáusica a que se exacerbe más, y aparece la terapia hormonal. Y casi todos los trabajos hablan que si hay un uso prolongado de terapia hormonal, especialmente con estrógenos, pues el riesgo también es mayor de exacerbarse más. Así que en la clínica lo que vemos es que el asma en las mujeres posmenopáusicas es más grave y más sintomático, que tienen un fenotipo inflamatorio más neutrofílico, tienen peor respuesta a los corticoides, mayor resistencia a los corticoides sistémicos y peor respuesta a los inhalados y al tratamiento que ponemos habitualmente para el asma. Hay también mayor obstrucción y hay también peor calidad de vida. ¿Todo esto qué hace? Pues que lógicamente sea un grupo que estamos tratando, que estamos viendo mucho en nuestras consultas y que le estamos iniciando terapias biológicas. Y las series de terapias biológicas de vida real sobre todo, pues suelen hablar de un 70% por encima, pero al menos un 70% de la población tratada son mujeres posmenopáusicas. O sea que es relevante esta etapa de la vida en la mujer. Respecto a la terapia hormonal sustitutiva, hay bastante literatura porque esto siempre, bueno, ha sido un motivo de estudios, pero yo creo que no es muy concluyente. Quizás lo más claro es que no debemos recomendar esta terapia, bueno, para tratar el asma, y la decisión debe ser ginecológica y personalizada, como han comentado, pero bueno, algunos trabajos hablan de mayor riesgo de desarrollo de asma y otras investigaciones pues justamente dicen lo contrario, ¿no? que los síntomas de asma están mejores. Pero hay más trabajos que hablan de que empeora el asma, sobre todo si la terapia es con estrógenos y sobre todo si tiene un tiempo de duración alto. Es decir, al final yo creo que en conclusión, si las pacientes llevan más de 5 años y una terapia hormonal sustitutiva solo con estrógenos, sí que la incidencia de asma es más alta y en los otros casos no está tan claro. Si las pacientes ya son asmáticas, lógicamente el riesgo de iniciar terapia hormonal, pues hay que individualizarlo, ¿no? Pensando que el riesgo de que empeore es mayor si tienen tabaco y bajo peso, porque eso es lo que sale en la mayoría de los estudios. Las estrategias de prevención que se pueden recomendar en las mujeres menopáusicas con asma es, como siempre, hacer una valoración muy individual, analizando el perfil hormonal, el fenotipo inflamatorio y el tabaquismo. Muchas veces, si ya las veíamos en la consulta, hay que reevaluar si este perfil asmático ha podido cambiar. Y luego hay que controlar tanto obesidad como bajo peso y el síndrome metabólico. Al final es recomendar pues, la dieta saludable, el ejercicio, cese de tabaco, etc. Hacer visitas de control más regulares con educación en asma y ajustes terapéuticos permanentes, porque sí que es un asma que suele ser más grave y que responde peor a las terapias. Y luego, respecto a iniciar o no terapia hormonal, pues como siempre, decisiones individualizadas que habitualmente tomarán los ginecólogos, ¿no? Con otras variables. Y yo sobre todo quería pues eso, que pensemos en el asma de debut aquí, porque a veces se retrasa mucho el pensar que lo que le está pasando a una persona que nunca ha tenido asma y que está en esta posmenopausia, pues pensar que los síntomas que cuenta pueden ser porque está debutando el asma a esta edad. Y esto es muy importante pensarlo para establecer las estrategias preventivas y terapéuticas lo más pronto posible.
Así que las conclusiones es que yo creo que los cambios hormonales asociados a la menopausia sí que afectan al asma y parece totalmente lógico que hay riesgo de asma de inicio tardío. Como he dicho, que reevaluemos fenotipo inflamatorio de gravedad y efectuemos ajustes terapéuticos. Son pacientes que tenemos que tener esta consideración y atenderlas pues seguramente con mayor frecuencia, porque suele ser un asma más grave y de peor respuesta. Mucha atención a las comorbilidades relevantes de la menopausia que afectan también el control del asma y respecto a las decisiones de terapia hormonal, pues sustitutoria, pues no están nada claras y hay que individualizarlas mucho en estas pacientes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Eva. La verdad es que nos has dado que pensar en estas pacientes. A continuación, el doctor Antonio Pereira Vega, del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, nos va a hablar del asma premenstrual. La verdad que Antonio es un auténtico experto en asma premenstrual. De hecho, a la primera persona que yo oí hablar de asma premenstrual fue a él. Y de hecho, si os vais a la GINA de 2025, el único artículo que se referencia cuando se habla de asma premenstrual es un artículo suyo. Así que todo un lujo tenerte, Antonio. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la SEPAR y a las coordinadoras del acto por la invitación y seguidamente vamos a hablar del asma premenstrual. Este es el índice de la presentación. Se define al asma premenstrual como el empeoramiento cíclico de síntomas asmáticos en la fase premenstrual. Se considera un asma premenstrual subjetivo a la apreciación subjetiva de las pacientes de este empeoramiento, semiobjetivo cuando se demuestra una alteración de los síntomas asmáticos mayor del 20% entre el periodo premenstrual y preovulatorio mediante cuestionarios estandarizados, y objetivo cuando además se demuestra una alteración funcional fundamentalmente por un descenso de más del 20% del peak flow en esta fase. Es necesario un diagnóstico preciso y hay que pensar en el asma premenstrual, porque si no se piensa en ella no se diagnostica. Evidentemente hay que hacer una historia dirigida y una valoración de los síntomas y del peak flow a lo largo del ciclo. Nosotros establecimos un cuestionario de síntomas respiratorios diario durante 3 ciclos menstruales consecutivos y le dimos una serie de valores. El 0 sería la ausencia de síntomas, el 1 a síntomas leves, 2 moderados que tienen cierta alteración de la calidad de vida pero permite a la mujer ir al trabajo, y 3 graves que le impide ir al trabajo. De esta forma, nosotros lo que hicimos es comparar el periodo preovulatorio y premenstrual, considerando significativa una diferencia superior al 20% en al menos 2 de los ciclos de los 3 analizados. De esta forma decíamos que la mujer tenía una premenstrual semiobjetiva. Como también medimos los valores de peak flow, si además de ello encontrábamos un empeoramiento premenstrual superior al 20% en los valores de peak flow, se consideraba un asma premenstrual objetivo. De hecho, la GINA 2025 considera que el 20% de las mujeres asmáticas en edad fértil tienen asma premenstrual objetivo. Seguidamente hablaremos de la fisiopatología. Varios factores se han estudiado. Sobre todo son los factores hormonales, lógicamente, estrógeno, estradiol y su relación, sobre todo para ver si hay diferencia en el comportamiento hormonal entre mujeres asmáticas con y sin asma premenstrual. Por otra parte, se ha hablado de que el aumento de los mediadores proinflamatorios en el periodo premenstrual es una realidad a nivel de células como los sinófilos y mastocitos, y a nivel de biomarcadores. Fundamentalmente se han estudiado los leucotrienos, las citoquinas y la IgE total. Un tercer aspecto es los cambios en la respuesta a la medicación. Se ha hablado previamente que las hormonas tienen una influencia en la sensibilidad de los receptores, tanto de corticoides inhalados como beta-2 a nivel de la vía aérea, y eso va a influir en el menor efecto de la medicación. Por lo tanto, como veremos posteriormente, eso va a tener grandes explicaciones en el tratamiento y requerir un aumento de dosis de estos fármacos. Y por último, se ha hablado de la interacción en factores psicológicos y neurogénicos, ¿no? Es una realidad la relación entre síndrome premenstrual, que después hablaremos, asma premenstrual y ansiedad. Claro, la ansiedad influye de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas puede ser que amplifique también la percepción de los síntomas. Por último, el aumento de la serotonina premenstrual también puede modular la hiperactividad bronquial.
En el esquema de medio, bueno, ya se ha comentado la evolución del estradiol y de la progesterona. Y aquí me voy a centrar, como se ha hablado previamente de otras cosas, en la caída, brusca caída que hay del estradiol y la progesterona en la fase premenstrual, que quizá parece ser la causa de que, causa importante del asma premenstrual. Nosotros hicimos un estudio de estrógeno y progesterona en distintas fases del ciclo. No encontramos una clara relación entre ellas. Pues sobre todo encontramos en relación, considerando la relación entre estrógeno y progesterona, pero no hay datos concluyentes al respecto y además otros autores no han encontrado estos resultados. La realidad es que, como digo, la caída de la progesterona y estrógeno en la fase premenstrual va a tener importancia a nivel de liberación de mediadores inflamatorios, hiperactividad bronquial y tono bronquial. También estudiamos los niveles de IgE en las mujeres asmáticas con asma premenstrual y sin asma premenstrual. Y encontramos que las mujeres con asma premenstrual tenían mayores niveles de IgE total en la fase premenstrual. Por lo tanto, parece que la atopia tiene cierta influencia en esta entidad. Estudiamos los leucotrienos y nosotros no encontramos diferencias claras. Yo creo que fue por factores metodológicos a posteriori y yo hoy día considero que la mayoría de los estudios sí recogen y de una forma adecuada un aumento de los leucotrienos en la fase premenstrual. Por lo tanto, las fluctuaciones hormonales, está claro, influyen en muchos factores, sobre todo a nivel de mediadores. Y hablemos de un concepto diferente, pero que es importante, el síndrome premenstrual. Se define como la recurrencia cíclica de síntomas físicos o mentales que ocurren en bastantes mujeres en la fase lútea y desaparecen cuando se produce la menstruación. Se han atribuido más de 150 manifestaciones clínicas del síndrome y se ha relacionado también con algunas enfermedades, como por ejemplo es el asma premenstrual. Nosotros encontramos una clara relación entre el asma premenstrual y el síndrome premenstrual y consideramos y vimos también que las mujeres con asma premenstrual respecto a asmáticas sin el asma premenstrual tenían claramente mayores síntomas disfóricos, sobre todo ansiedad, y también síntomas edematosos, posiblemente en relación con la enfermedad, con la inflamación sistémica. La realidad es que la fisiopatología es muy compleja. Se mezclan factores endocrinos, factores inmunológicos, factores psicológicos, etcétera. Y pensamos que actualmente todavía quedan muchas cosas para realmente dilucidar lo que es toda la fisiopatología de esta entidad. Ya hemos hablado de las manifestaciones clínicas y la evaluación funcional, pero quisiera resaltar dos aspectos. Frecuentemente, el asma premenstrual y sus reagudizaciones son leve moderadas, aunque a veces pueden ser graves. Incluso encontrarse datos de asma de riesgo vital, como se refiere en la GINA 2022. Y otro aspecto que quiero resaltar es, nosotros estudiamos en una revisión sistemática y metaanálisis del año 2017 los factores de riesgo para el asma premenstrual. Y esto nos puede orientar a buscar posible asma premenstrual en ciertas mujeres. Encontramos que estas mujeres tienen un índice de masa corporal más alto, edad avanzada, aunque seguían con la menstruación, asma más grave, mayor duración del asma y enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina. Y también tenían alteraciones menstruales, como sangrado más prolongado, ciclo más corto, dismenorrea y síndrome premenstrual. Los síntomas respiratorios eran los de siempre, pero lo que hay que resaltar es que normalmente afectan la calidad de vida. La función pulmonar se estudia fundamentalmente por el peak flow, por su facilidad de uso. Y hoy día se puede hacer registros digitales de los síntomas y de los valores de peak flow y nos pueden ayudar a un diagnóstico precoz de la entidad y a un tratamiento personalizado. El tratamiento. Lo principal y lo primero es optimizar el tratamiento estándar del asma, lógicamente, según las normas de la GINA y de la GEMA. Pero cuando se ve un claro patrón cíclico, debemos de pensar que en este periodo pueden disminuir la efectividad de los tratamientos de corticoide inhalado y los beta 2, como hemos hablado, porque pueden influir las hormonas en la sensibilidad de estos receptores. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar la dosis de los corticoides inhalados y beta 2. Y la terapia SMART sería una buena opción. Se deben de considerar los antileucotrienos porque, como he dicho, la mayoría de los estudios refieren un aumento de leucotrienos premenstruales. Entonces, el Montelukast se debería de al menos valorar, aunque no es útil en todos los casos. Los ciclos cortos de corticoides orales se ha utilizado en algunas mujeres con asma premenstrual, pero hoy día por su efecto secundario no se suele hacer.
Los tratamientos hormonales se utilizan en casos refractarios y bien documentados. Por ejemplo, los anticonceptivos combinados pueden mejorar los síntomas de asma premenstrual en algunas mujeres. La supresión ovárica se utiliza muy poco, pero en casos excepcionales y graves se ha utilizado análogos de la gonadotropina, progesterona continua y ovarectomía. Eso ya no se utiliza, pero históricamente se ha realizado. Los biológicos no es por el asma premenstrual en sí, sino sería por el asma grave en el cual hay un componente o comportamiento premenstrual. Es verdad que cuando se utilizan estos biológicos también mejora el comportamiento premenstrual de estas mujeres. Otros estudios se han realizado con los fitoestrógenos, terapias naturales, y si hay asociación perdón, de asma premenstrual y de ansiedad, el danazol es una opción. Los tratamientos son los habituales, pero hay que hacer un ajuste personalizado de la dosis. Es importante los factores no farmacológicos. Y una cosa importante es hablar con la paciente, explicarle a la paciente lo que es el asma premenstrual y quitarle la ansiedad. Los demás factores, peso, tabaquismo, todos lo sabemos lo que hay que hacer. En conjunto, seguimiento regular, monitoreo digital, una posibilidad futura y protocolos personalizados. Por último, hablaremos de las perspectivas futuras y de las conclusiones. Actualmente se está presentando la investigación multidisciplinaria y translacional. Son muchos los médicos implicados, neumólogos, ginecólogos, endocrinos, inmunólogos, psiquiatras. Todavía la fisiopatología no está totalmente conocida. Y ahora se está retomando la investigación en asma premenstrual, curiosamente, por una cosa que voy a comentar después. Los biólogos no pueden actuar solos, tienen que trabajar con biólogos moleculares, químicos analíticos, matemáticos e informáticos, porque la relación entre asma premenstrual y la microbiota, la genética y la epigenética, están saliendo unos artículos preciosos últimamente. Hay que buscar biomarcadores de sensibilidad hormonal, de respuesta al tratamiento, y la telemedicina es una posibilidad, como ya he comentado. Y finalmente, diremos que la asma premenstrual es un fenotipo clínicamente relevante, ocurre en el 20% de las mujeres con asma en edad fértil, está infradiagnosticado, su diagnóstico requiere alta sospecha clínica, la optimización del tratamiento antiinflamatorio inhalado suele ser efectivo en muchos casos, no olvidemos que la terapia SMART es una posibilidad, y futuras investigaciones deben centrarse en ensayos clínicos estandarizados, búsqueda de biomarcadores, fenotipado hormonal e integración con terapias biológicas, especialmente en los casos graves. En el año 2015 publicamos un artículo en el que nos hacíamos muchas preguntas relacionadas con el asma premenstrual y pensamos que muchas de estas preguntas siguen todavía sin respuesta. Estas son algunas de las referencias. Y bueno, finalmente gracias de nuevo a las coordinadoras del acto y a todos ustedes por vuestra asistencia y estaría encantado de las dudas posibles en la respuesta en el turno de preguntas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio, la verdad que es espectacular. Como bien dice, efectivamente, al final, si nos queda tiempo, pues vamos a tener un turno de preguntas y si queréis, pues podéis ir mandando las preguntas en la página web donde estáis conectados, pues abajo ahí para que pongáis vuestro nombre y vuestra pregunta si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. A continuación, la doctora Nuria Marina Malanda del Hospital de Cruces de Vizcaya, pues nos va a hablar sobre asma y terapia hormonal. Bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer al comité organizador, Ausi y Alicia, por invitarme y por dar esta webinar tan interesante, y a Astra por organizar la reunión. Bueno, yo voy a hablar del asma y la terapia hormonal. A ver, que voy pasando. A ver. Vale, ahora este. Y bueno, como hemos dicho, como os han comentado en todas las sesiones anteriores, pues el pulmón es un tejido diana que posee receptores específicos para las hormonas sexuales, los cuales permiten que éstas influyan directamente en la función pulmonar. Tanto los estrógenos como los andrógenos y los progesterones tienen su función. Los estrógenos, siempre se ha hablado de efectos proinflamatorios con aumento de la viscosidad del moco, y los andrógenos y los progestágenos como protectores. Sobre todo, bueno, los andrógenos porque relajan el músculo liso, y que los progestágenos, cuando se usan a altas dosis, pues se unen a los mismos receptores que los andrógenos. Y para facilitar la discusión de hoy en esta sesión, he querido dividir en 3 situaciones especiales: el asma y los anticonceptivos hormonales, el asma y la terapia hormonal sustitutiva y el asma y la terapia de afirmación de género. Empezando con el asma y los anticonceptivos, hay mucha diversidad de estudios y hay mucha controversia.
existen evidencia de un posible aumento del riesgo, como estos 3 trabajos que os presento aquí. El primero de Maxali, que es una encuesta noruega que demuestra una mayor incidencia de asma en pacientes que toman anticonceptivos orales, pero solo en las mujeres con sobrepeso y normopeso, no en las de bajo peso. También un estudio de una base de datos danesa, de Hansen, demostró un riesgo alto en mujeres jóvenes de desarrollar asma, pero cuando empezaban con los anticonceptivos antes de los 18 años. Y la base de datos de Estados Unidos de Morales, donde se estudian 64 millones de personas, de las que 6 millones de mujeres tomaban anticonceptivos, también demuestra una prevalencia de asma mayor. Pero existen otros trabajos que evidencian de un posible efecto protector. Entonces, esta discrepancia de trabajos pues a veces es difícil de situarnos. Naru, en su trabajo donde demostró, es una encuesta de Suiza y de Estados Unidos, donde se estudiaron a 565.000 mujeres, demostró que tanto los anticonceptivos combinados con estrógenos y progestágenos como solo los de progestágenos mostraban efectos protectores similares, reduciendo el riesgo de desarrollar asma. Y la encuesta de Nanes, que también la ha comentado Ana, pues sugiere un papel protector. Es una encuesta de Estados Unidos, pero eso es, en este trabajo pues demostraba los anticonceptivos un papel protector. Y luego hay un estudio longitudinal de Tasmania que también demostró este efecto protector en relación con el índice de masa corporal. Se redujo el riesgo de desarrollar asma en mujeres con peso normal, pero el riesgo estaba aumentado en mujeres con sobrepeso y obesidad. ¿Y qué pasa con estas mujeres que ya tienen asma diagnosticado y toman anticonceptivos orales? Bueno, pues como también Antonio nos ha comentado, ¿no? Pues los anticonceptivos orales pues pueden ayudar a este asma premenstrual a reducir las fluctuaciones hormonales del ciclo y, bueno, pues mejorar ese asma premenstrual. Y además, bueno, pues se ve que reducen las exacerbaciones al mantener estos ciclos hormonales más controlados. Las conclusiones que nos podemos llevar de todos estos trabajos, bueno, pues que las hormonas sexuales femeninas tienen efectos complejos, pudiendo actuar como proinflamatorios o antiinflamatorios, dependiendo del tipo, el contexto y la dosis. La progesterona parece que podría tener un efecto protector similar a la testosterona, mientras que el estrógeno pues podría tener ese efecto perjudicial, ese efecto inflamatorio. Hay diferentes combinaciones de tratamientos, entonces, bueno, pues al final los trabajos pues llegan a conclusiones dispares. Hay estudios, como hemos dicho, que apuntan a un aumento del riesgo cuando el inicio de los anticonceptivos es temprano, pero luego hay algún otro trabajo que dice que es protector. Y también eso sí que se ha visto, ¿no? En varios trabajos que hemos visto que el riesgo de desarrollar asma con los pacientes anticonceptivos, pero que se asociaba, que tienen asociado obesidad. Entonces, bueno, pues a veces el factor de riesgo en sí de la obesidad, pues ahí jugará un papel importante. Son trabajos, muchos de ellos transversales, entonces en el momento de la foto pues no sabemos qué ha sido antes, si el asma o el inicio de la terapia hormonal, y además, bueno, pues puede haber un sesgo de selección porque igual se han excluido pacientes que tomaban anticonceptivos orales y han desarrollado el asma de forma temprana. Y bueno, pues lo interesante en estos casos pues es la importancia de preguntar sobre el inicio de tratamientos hormonales en mujeres jóvenes en estos pacientes que desarrollan asma de nueva aparición. Centrándonos ahora en el asma y la terapia hormonal sustitutiva, también nos ha hecho un breve resumen Eva de esta disparidad de resultados. Hay trabajos que demuestran un aumento del riesgo de desarrollar asma, como este estudio de la base de datos danesa, que hemos hablado de antes, sobre todo en los pacientes que tomaban estrógenos en monoterapia. Y otro estudio sueco hablan de una probabilidad de casi un 91% de desarrollar asma en pacientes que toman esta terapia hormonal sustitutiva. Pero luego en Reino Unido, un estudio de corte que demostró que tenían los pacientes que tenían una terapia hormonal sustitutiva con una larga duración del tratamiento, tenían una disminución de este riesgo.
Y además, el grupo danés demostró que las mujeres que desarrollaban asma mientras tomaban la terapia hormonal, vieron que tras suspender la terapia hormonal, pues mejoraban el asma y podían dejar de tomar ese tratamiento inhalador que se le había pautado. ¿Qué pasa en estas mujeres que ya tienen asma y les ponemos una terapia hormonal sustitutiva? Pues parece que hay más riesgo de exacerbaciones, sobre todo en mujeres delgadas y en fumadoras. Parece que en obesidad no se ha visto este riesgo. Y en el estudio danés se vio que las pacientes que estaban con esta terapia, donde predominaba el estrógeno sistémico, se asociaba con un ligero aumento en la necesidad de la dosis de corticoides inhalados, o sea que tenían que subir la dosis. Y en contraste, los progestágenos, pues parece que podían mejorar el asma y se podría disminuir la terapia de los broncodilatadores, disminuyendo la medicación de control. ¿Qué conclusiones llevamos en este subgrupo? Pues que el efecto de los estrógenos sistémicos parece que puede aumentar el riesgo de las exacerbaciones, pero los locales no parecen tener mayor riesgo, y que la monoterapia con progestágenos podría tener un efecto protector. Y lo mismo que antes, pues tenemos que tener esto en la cabeza y preguntar a nuestros pacientes, estas mujeres pues ya menopáusicas, si están siendo tratadas con esta terapia hormonal sustitutiva. Y no quería dejar de lado el asma y la terapia de afirmación de género. Y bueno, pues no hay mucho publicado, pero hay una base de datos con muchos pacientes donde hay un porcentaje pues también, bueno, nada despreciable, de personas transgénero, y bueno, pues se vio que estas personas tenían más riesgo de desarrollar asma de por vida en comparación con personas cisgénero de su mismo sexo biológico. En las mujeres transgénero se vio que el riesgo era más alto, pero claro, esto pues lo podemos entender, ¿no? Porque al final el tratamiento que tienen que tomar son los estrógenos exógenos, y bueno, pues a dosis altas, y empeorarán el asma. Pero en el caso de los hombres transgénero, pues contrario a la hipótesis que se pensaba, pues que no pensamos que los andrógenos tienen un efecto protector, pero aquí en esta base de datos pues se vio que ellos también tenían un riesgo elevado de asma. Entonces, bueno, pues parece que la relación entre las hormonas sexuales y la salud respiratoria es más compleja de lo que pensamos. En conclusión, pues tenemos que tener en cuenta en estos pacientes pues que igual le tenemos que hacer como dentro de su parte esencial en la atención de afirmación de género, pues un estudio de salud pulmonar. Y bueno, pues las conclusiones para llevar a casa, pues que el asma es una enfermedad influenciada por factores hormonales. Los estrógenos parecen tener ese efecto proinflamatorio y los progestágenos ese protector, pero no llega muy claro y hay mucha disparidad en los resultados de los estudios. La testosterona, también hablábamos de ese efecto protector posible, pero en la terapia de afirmación de sexo no lo vemos. Entonces, bueno, pues eso nos ha dejado un poco pues preocupados, que no sabemos tanto como pensamos, ¿no? Hay mucha controversia, hay resultados muy dispares, como hemos estado diciendo, que es importante que los médicos consideren el historial hormonal de los pacientes al diagnosticar o tratar problemas pulmonares, que se recomienda monitorizar la función pulmonar al iniciar o aumentar tratamientos hormonales, y que deberíamos incluir la terapia hormonal dentro de los factores de riesgo para desarrollar asma. Y nada más, muchas gracias a todos y luego hablamos en el turno de preguntas. Pues muchísimas gracias, Nuria, la verdad que muy interesante la revisión. A continuación, la doctora Celia Pinedo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid nos va a hablar sobre asma y fertilidad. Muchísimas gracias, muchas gracias a Ausi y a Alicia, al área de asma, a Astra, a los oyentes y a los compañeros, porque estoy aprendiendo un montón. Estos son mis conflictos de interés y bueno, pues cuando Ausi y Alicia me plantearon asma y fertilidad, dije, en 10 minutos, ¿cómo lo puedo hacer? Pues me voy a plantear, tengo 4 preguntas que voy a intentar contestar en estos minutitos. La primera es si el asma reduce la fertilidad. La segunda, cómo influye la adherencia al tratamiento en los resultados de fertilidad en las mujeres con asma. Cómo influyen el control y la gravedad del asma en la fertilidad femenina y si se asocia el asma con un mayor riesgo de pérdida gestacional.
Bueno, pues como bien dicen mis compañeros en esta tarde, el asma en las mujeres presenta muchos aspectos únicos. A diferencia de los hombres, las mujeres atraviesan varias etapas hormonales a lo largo de la vida, de lo que estamos hablando hoy aquí esta tarde. A mí me toca hablar de la edad reproductiva. Y el asma es una de las enfermedades crónicas que son más frecuentes entre las mujeres en esta edad reproductiva. Respecto a la epidemiología, pues las mujeres en edad fértil, la prevalencia de asma es mayor que en los hombres de la misma edad. Y aquí presento este trabajo que está realizado en Estados Unidos, en el cual se observa una prevalencia ajustada por edad de asma en mujeres de 18 a 44 años, en lo que es la edad fértil, de aproximadamente el 10%. Y además existe un patrón epidemiológico que está caracterizado por un aumento del riesgo a partir de la pubertad y durante los años reproductivos. Y si hablamos de la incidencia, también presento este trabajo realizado en 16 países de Europa, en los cuales a nivel de pospubertad existe mayor riesgo de asma en mujeres que en hombres, con un riesgo relativo de 1,38-5,91. Y al hablar de asma y fertilidad, otra de las preguntas que nos planteamos es ¿qué nos dicen las guías? Bueno, pues Gina y Gemma no tienen un apartado específico sobre fertilidad, pero sí existe un documento de consenso entre la ERS y la Sociedad Australiana, en la cual hablan de lo que es reproducción y embarazo en diferentes enfermedades respiratorias. Y en el apartado de asma recogen que las mujeres con asma deben de conocer que presentan un riesgo de fertilidad reducido, especialmente aquellas que no realizan tratamiento con corticoides inhalados o a partir de los 35 años. Y pasamos a intentar responder a estas respuestas que yo me he planteado. Y la primera, el asma si reduce la fertilidad. La mayoría de los trabajos que voy a presentar esta tarde, como podrán ver, son todos daneses. Este estudio danés está realizado en un estudio de corte prospectiva con un diseño caso-control de mujeres con parto vivo que se emparejaron por cada paciente asmática que tenía un parto vivo, 3 controles. Una N de 3.689 mujeres, 932 asmáticas, con el objetivo de estudiar la posible asociación entre el asma y la necesidad de tratamientos de fertilidad en estas mujeres. ¿Y qué es lo que observaron? Bueno, pues que realmente las pacientes asmáticas sí que presentaron mayor necesidad de tratamiento de fertilidad, un 12% respecto al 8% de las no asmáticas. Y aparte encontraron también una relación significativa con la edad. Las mujeres de mayor edad, a partir de 35 años, también necesitaron mayor tratamientos de fertilidad. Y seguimos con los estudios daneses. Lo realizan en una cohorte de pacientes con infertilidad inexplicada, 245 mujeres, de ellas 96 asmáticas. Intentan valorar si las mujeres con infertilidad inexplicada y asma presentan diferencias respecto al tiempo hasta el embarazo. Y observan en esta cohorte de 245 mujeres un mayor tiempo medio hasta el embarazo en las mujeres asmáticas, de 55 meses versus 32 meses en las pacientes no asmáticas. Y además, otro de los resultados que son significativos es la menor tasa de embarazo exitoso durante el tratamiento, del 39% versus el 60% en aquellas pacientes que no eran asmáticas. Respecto al tema de asma y fertilidad, también existe una revisión sistemática, danesa también, que incluye 14 estudios con el objetivo de actualizar la evidencia sobre la asociación entre asma y fertilidad. De estos 14 estudios, 6 están diseñados para valorar el número de hijos y tras analizarlos concluyen que no hay evidencia consistente de que haya menos hijos en las pacientes asmáticas al final de la vida fértil. Con respecto al tiempo del embarazo, se incluyen 3 estudios y aquí sí que existe una evidencia consistente de una menor fecundabilidad en las pacientes asmáticas. Y con respecto a su fertilidad y necesidad de tratamientos de fertilidad, de los 5 estudios, pues concluyen que existe una mayor probabilidad de requerir tratamientos de reproducción asistida.
Y este trabajo realizado en Suecia se realiza sobre el estudio de corte longitudinal en un registro de todas las mujeres que acuden por patología obstétrica a un centro médico, ya sea por parto, infertilidad, pérdida de embarazo o aborto, con una N de más de 200.000 mujeres y 6.445 asmáticas. El objetivo es valorar las posibilidades de tener un hijo, el riesgo de infertilidad, pérdida de embarazo y la necesidad de reproducción asistida, valorar si es diferente en las mujeres asmáticas. Y los resultados observados en este trabajo es que existe una mayor demanda de consultas de infertilidad en las pacientes asmáticas y también un mayor número de tratamientos de reproducción asistida. Con respecto a la segunda pregunta que me planteaba, que es valorar si influye el tratamiento del asma en los resultados de fertilidad en las mujeres, este trabajo es muy interesante porque está realizado sobre la Corte Nacional de Gemelos que existe en Dinamarca. De esta corte de gemelos, pues se incluyen 15.250 mujeres en total, de ellas 955 son asmáticas, para intentar investigar la asociación entre el asma y el retraso en el embarazo. Y los resultados que se observan es que las pacientes asmáticas presentan un mayor tiempo hasta el embarazo con respecto a las no asmáticas. Y también un resultado muy interesante que encuentran es que las pacientes que tienen un asma sin tratamiento tienen un riesgo significativamente superior de que ese tiempo hasta el embarazo sea mayor. También encuentran una relación con la edad. Las mujeres mayores de 30 años también tienen un tiempo más prolongado hasta el embarazo. Este trabajo es un trabajo realizado en 4 países: Australia, Nueva Zelanda, Irlanda e Inglaterra, con lo que es el registro de embarazo SCOPE para medir una detección de riesgos en las pacientes embarazadas. Se incluyen 5.600 mujeres, 1.106 asmáticas, y lo que intentan es valorar si el impacto del asma y de los medicamentos afecta a la fecundidad y a este tiempo hasta el embarazo. Y este resultado también me ha parecido, este dato que se obtiene, muy interesante, ya que se observa una reducción de la fertilidad en las pacientes que solo realizaban tratamiento con broncodilatadores de acción corta, mientras que no se observa esta reducción de fertilidad en las pacientes que realizaban tratamientos con corticoides inhalados más menos LABA. Aquí presento otro trabajo realizado en Canadá y en Estados Unidos que presenta unos resultados contradictorios a todos los que he presentado anteriormente, ya que también tiene una N importante, de ellos 1.380 asmáticas, pero en este trabajo no encuentran reducción de fecundabilidad en las pacientes asmáticas ni tampoco una relación con el uso de la medicación. Paso a la tercera pregunta que intento responder, y es cómo influye el control y la gravedad del asma en la fertilidad. Y este trabajo es muy interesante y es muy reciente, se publicó ahora en el 2025, y es muy interesante porque han recogido perfectamente las variables que nos interesan a nosotros, los neumólogos, de las características del asma. Se ha clasificado la gravedad en función de los escalones de Gina, se han recogido los tratamientos y se han recogido el número de exacerbaciones que presentaban las pacientes. Es sobre una corte danesa de mujeres mayores de 18 años, una N muy importante, como podéis ver aquí, más de 765.000 mujeres que se incluyen y 28.000 asmáticas, más de 28.000 asmáticas. ¿Y qué encuentran los autores? Bueno, pues que las pacientes asmáticas presentan una mayor necesidad de tratamiento de fertilidad con respecto a las no asmáticas, y aparte se encuentra una relación con la gravedad, ya que las mujeres que se encuentran en el escalón 4 y 5 de Gina requieren más tratamientos de fertilidad. Ocurre lo mismo con aquellas que presentan más exacerbaciones. Mujeres con 3 o más exacerbaciones previas tienen un riesgo mayor de tratamientos de fertilidad. Y pasando ya a la
última pregunta, que es si se asocia con mayor riesgo de pérdida gestacional. Eso es precisamente el objetivo que pretendían los autores a la hora de realizar este trabajo, evaluar la asociación entre el asma y la pérdida gestacional y analizar el riesgo de pérdida gestacional recurrente, que se considera a partir de 3 pérdidas gestacionales consecutivas. Es un estudio poblacional de un registro danés, de nuevo. Se incluyen más de 900.000 mujeres, 91.000 asmáticas, y aquí lo que observan es que existe un mayor riesgo de pérdidas gestacionales y de pérdidas gestacionales recurrentes en las pacientes asmáticas de forma significativa. Otros datos importantes que se encuentran en este trabajo es que el asma que no está controlada también presenta más riesgo de pérdidas recurrentes, con una odds ratio de 1,6. Y otro dato importante que destaco para que veáis es que el asma de inicio temprano, el asma de inicio temprano tiene un mayor riesgo de estas pérdidas recurrentes con una odds ratio de 1,41. Para hablar también de pérdida gestacional, vuelvo al estudio sueco, en el cual con esta corte longitudinal de todas las mujeres que acudieron a centros de salud por patología obstétrica, se observó que las pacientes asmáticas presentan mayor pérdida de embarazo y un mayor porcentaje de abortos inducidos. Por lo cual, después de presentar la evidencia que hay sobre este tema, asma y fertilidad, los mensajes para que nos llevemos a casa sobre este tema serían que la evidencia actual indica que las mujeres en edad fértil con asma presentan un mayor tiempo hasta el embarazo, más subfertilidad y un mayor uso de reproducción asistida. El impacto es más evidente en los casos de asma grave, mal controlada y en mujeres de mayor edad reproductiva. El uso de broncodilatadores de acción corta como indicador de control inadecuado del asma se asoció con una menor fertilidad. Puede observarse un aumento de la pérdida gestacional, especialmente cuando existe peor control del asma. Y con un manejo adecuado y un control óptimo del asma, la probabilidad final de nacidos vivos es comparable a las mujeres sin asma. Y muchas gracias. Muchísimas Me quedo gracias. aquí pendiente para las preguntas. Muchísimas gracias, Celia. Sí, pues ya están llegando preguntas al chat, así que os animo a que sigáis haciéndolas porque en 10 minutitos pues empezamos con la discusión. Porque a continuación la doctora Auxiliadora Romero del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla pues nos va a hablar de la última ponencia, que es sobre asma y embarazo. Pues muchas gracias, Alicia, y gracias a todos los que estáis conectados todavía a esta hora. Y bueno, yo voy a hacer un repaso de bueno, lo que es un ejemplo de cambio hormonal en la mujer, que es el periodo del embarazo. Voy a intentar ir rápido para tener tiempo de debate, pero bueno, todos sabemos que esta situación del asma en el embarazo es una situación que tiene muchas cuestiones a resolver. Muchas veces no hay un protocolo de seguimiento claro, supone a la embarazada ir muchas veces a urgencia o estar reagudizada, y como veremos, las consecuencias van a ser no solo para la madre, sino para ese futuro niño que puede incluso perder la vida por una crisis asmática. Voy a hacer un breve resumen: cuál es la situación real de una asmática embarazada, cuál es el efecto del mal control, qué evidencia hay actualmente del tratamiento que disponemos, incluso el biológico, y un pequeño resumen de nuestra experiencia en una consulta monográfica que tenemos en nuestro hospital sobre asma y embarazo desde el 2010. Como decía, la situación de la mujer asmática embarazada es muy particular, porque unido a esa obstrucción del asma hay una restricción fisiológica. Fijaros que hasta 5 centímetros puede subir lo que es la cúpula diafragmática, con lo cual la disnea de una mujer asmática hay que evaluarla con prueba objetiva, porque esa disminución de la capacidad también puede ser causante de la disnea, con lo cual el diagnóstico diferencial es muy importante. Estamos hablando de una prevalencia alta, del 2 al 8% de las embarazadas tienen asma, es la enfermedad crónica más frecuente durante la gestación. Y fijaros, pongo aquí un gráfico a la derecha, un estudio reciente publicado ahora en febrero de este año. El asma es, junto a la diabetes y la epilepsia, las enfermedades de causa de mortalidad en el embarazo a nivel mundial más frecuente, que no sea cardiovascular, con lo cual estamos ante una situación que, si lo tratamos correctamente, como os decía, las consecuencias son muy diferentes de tener un asma bien controlada o mal controlada durante el embarazo.
Esta última publicación también, como os decía, porque están saliendo últimamente muchas publicaciones, también de febrero, del 28 de febrero de este año, nos dice, nos incide en que la identificación temprana de los factores de riesgo y un seguimiento proactivo de una embarazada durante toda la gestación va a reducir las hospitalizaciones y todas las complicaciones que conlleva un mal control. Y como veis, y os recomiendo este artículo porque creo que es un resumen muy bueno y muy reciente de cómo está la situación del asma en el embarazo. Pongo esto del punto clave porque en mi experiencia el 99,9% la embarazada prioriza la salud fetal a la suya propia. Y yo creo que lo más importante en una consulta de asma y embarazo es focalizar que la embarazada tiene que estar bien controlada para que ese parto llegue a buen término y que para que no tenga consecuencias ni ella ni el feto. Y por eso es concienciar a todos los profesionales sanitarios que estamos alrededor de una embarazada, la matrona, el obstetra, el médico de atención primaria, en controlar ese asma para tener controlada a la embarazada. El problema es que la embarazada no participa en ensayos clínicos. Hay algunas bases de datos internacionales como Teva de vacuna, este internacional de americano, pero el grupo de la embarazada ni entra en ensayo clínico y es una población que tampoco se estudia específicamente. Como ha dicho Celia, y no me voy a extender en este tema, un mal control del asma está relacionado con aborto. Es decir, que si controlamos a una asmática embarazada, va a tener menos riesgo de perder ese niño por un asma mal controlada o incluso en el contexto de una crisis asmática. La regla del tercio, todos lo conocemos, un tercio mejora, un tercio empeora y un tercio se queda igual. Sí es verdad que si el asma es más grave antes del embarazo, va a tener más riesgo de descompensarse durante el embarazo y es muy frecuente que se exacerben al final del segundo trimestre. También hay efecto del asma sobre el embarazo. Si el embarazo tiene un asma mal controlado, ese niño va a ir más veces a la UCI neonatal, va a haber hemorragia uterina, preeclampsia, parto prematuro y más complicaciones en el periparto. Las consecuencias de un mal control en el feto se corresponden con una hipoxemia y con una hipoxia. Fijaros, la hipoxemia es cuando esa madre empieza a empezar con síntomas asmáticos, el feto disminuye la actividad, disminuye la velocidad de crecimiento porque empieza a faltar oxígeno a nivel fetal. Pero el gran problema es la hipoxia fetal, donde hay un metabolismo anaeróbico de los tejidos fetales y se puede comprometer la vida del feto y se puede provocar un aborto por una hipoxia fetal en una crisis asmática. Pero fijaros, no solo las consecuencias de un mal control se limitan a los 9 meses. Estudios muy antiguos como este de 2013, hasta la bronquiolitis en el primer año de vida está relacionado con un mal control del asma de la madre, con lo cual las consecuencias duran hasta un año después del nacimiento. La gran controversia y que vemos en la consulta es el tema del miedo al corticoide inhalado y oral. La budesonida es a día de hoy el corticoide más estudiado en embarazadas. Estudios clásicos como este en casi 3.000 embarazadas tratadas con budesonida no se vio ningún efecto secundario ni ninguna malformación asociada, por lo cual la FDA lo considera el único corticoide con evidencia B, aunque hoy las guías dicen que si la embarazada está correctamente controlada con cualquier corticoide inhalado debemos mantenerlo, aunque en mi experiencia la mayoría lo han suspendido cuando la vemos por primera vez en una consulta de asma y embarazo. Nosotros tuve la suerte de participar con Eva Martínez Moragón y con Juan Luis García Rivero en este algoritmo de manejo del asma durante el embarazo, fue en el 2017, por si queréis consultarlo, y en él, pues bueno, unificamos los criterios de una consulta de asma y embarazo y es lo que hacemos normalmente en nuestras consultas. En cuanto a la terapia biológica, no quería dejarlo pasar porque hoy en día es muy controvertido porque afortunadamente la terapia biológica ha aumentado el control del asma en mujeres en edad fértil y, como decía Celia, ha aumentado la fertilidad y cada vez encontramos pues, más mujeres que estando con tratamiento biológico se quedan embarazadas. El estudio SPEC es el más clásico de bioseguridad del omalizumab, pero están saliendo en los últimos años varios documentos de bioseguridad de biológico en
en el embarazo. El primero fue en el 2020, la guía Task Force sobre la seguridad de terapia biológica, donde los clasifica en probablemente seguro o posiblemente seguro según el número de artículos publicados de biológico en el embarazo, pero ha salido una guía reciente, una guía europea, un consenso internacional, que también lo pongo aquí, del año pasado, que también, para que veáis que están saliendo nuevas guías de terapia biológica en el embarazo. Claro, en neumología vamos por detrás de otras especialidades, porque los dermatólogos, los reumatólogos ya llevan mucha experiencia de biológico en el embarazo. Incluso, como veis aquí, en algunos biológicos, como el dupilumab, los dermatólogos en la dermatitis atópica tienen mucha seguridad, pero como os decía, cada vez son más publicaciones. Nosotros publicamos el año pasado en archivo nuestra experiencia con biológicos en el embarazo. Presentamos 13, aunque ahora tenemos 14, de los cuales 10 estaban con omalizumab y 3 con mepo, y una chica con dupilumab que lo hemos tenido que mantener por una pérdida de control, incluso con un ingreso por la suspensión del biológico. ¿Cuál es nuestra experiencia en una consulta de asma y embarazo? Pues como decía al principio, lo fundamental, y como es el asma, un tratamiento multidisciplinar. En este caso tengo la gran suerte de contar con Luzgardo, nuestro ginecólogo de cabecera, que ellos nos derivan a las embarazadas cuando vienen frente de asma, y nosotros a su vez cuando hay una pérdida o bien de bienestar fetal o bien cuando vemos que hay contracciones o problemas ginecológicos, también los derivamos a ellos con una vía rápida que hace que las embarazadas asmáticas puedan ser controladas en los dos servicios con mucha agilidad y que muchas veces no tengan que pasar por urgencia. El cronograma o cómo revisamos a estas embarazadas como mínimo una vez al trimestre, aunque asmáticas graves incluso las vemos cada mes, donde en cada una de las revisiones le hacemos una espirometría y el feno, le reajustamos la medicación según la situación clínica y funcional, y donde yo creo que la primera visita es la más importante, donde se le hace una historia ginecológica exhaustiva y sobre todo concienciamos a la embarazada que es muy importante que esté bien controlada y que tome la medicación que le haga falta para llegar al parto y que esté lo mejor controlada posible. Desde el 2009 que tenemos esta consulta, pues tenemos ya casi 1.200 gestantes, como decía, con una visita mínima en cada trimestre. Utilizamos mucho el feno porque cada vez salen más artículos que el feno es una medida de función pulmonar con gran utilidad en el embarazo, y que bueno, es una medida sencilla y que podemos utilizar en los 3 trimestres. Que lo más importante de una consulta de asma y embarazo es aumentar la adhesión. Lo mandamos a CEPAR en un póster hace unos años y hemos conseguido aumentar la adhesión terapéutica, porque cuando la vemos por primera vez suele ser una adhesión baja. Y a modo de conclusión, y perdonad si he ido un poco rápida, pero creo que es importante tener unos minutos de debate, es importante concienciarnos que el manejo del asma en el embarazo tiene el mismo objetivo, los mismos escalones terapéuticos que indican las guías, que lo ideal es tener a una asmática embarazada con un tratamiento ajustado a la gravedad y a la dosis más baja posible, que la mantenga controlada, que en todos los casos es más beneficioso que esté controlada que cualquier riesgo potencial del uso de fármacos que necesitemos, que como veis cada vez hay más estudios y más revisiones sobre la importancia y la necesidad de conseguir un control del asma, y que no solo vamos a controlar a la madre del asma, sino que vamos a evitar parto pretérmino, preeclampsia y bajo peso de un recién nacido con todas las consecuencias que ello conlleva. Y nada más, si queréis pasamos al debate. Pues muchísimas gracias, Ausi. La verdad que era un reto difícil, lo de 8 ponencias en menos de 2 horas para que pudiéramos debatir después, y se ha conseguido. Así que muchísimas gracias a todos los ponentes porque os habéis ajustado muy bien al tiempo. Yo tengo aquí una primera pregunta de la web, que es de la doctora Diana Barandica, que nos dice enhorabuena por las ponencias, y pregunta a la doctora Nuria Marina, dice, en casos de asma en personas transgénero, ¿se conoce si tenían antecedentes familiares de asma y si el índice de masa corporal era parecido antes y después del tratamiento hormonal al diagnosticar asma, si se sabía? Y da las gracias. Hola, muchas gracias por la pregunta. Pues la verdad que es una pregunta muy interesante. La verdad que en el trabajo no especifican nada en relación a eso. Es que es el trabajo que he presentado es un póster que se llevó al americano, entonces no
no está, eso, no está publicado. Entonces, bueno, pues es un dato que no tenemos, pero no he revisado tampoco eso más en profundidad, que sería muy interesante, la verdad. ¿Y no Muchas te parece gracias. que a lo mejor en estos pacientes también hay un componente de ansiedad y de estrés Mm, que pueda justificar todo esto? Porque totalmente, yo tengo un paciente transgénero totalmente. y se ve muy claro, es como muy eso, pues que está muy mal controlado, pero tiene Mm. un trasfondo psicológico muy potente. Y yo creo que eso todavía en los estudios no se valora, ¿no? Pero era asmático ya de antes. No, no, este no. O sea, ha sido nuevo Mm. y es chica. Es chico para chica. Bueno, que eso es con los estrógenos, ¿no? Aquí lo que llama mucho la atención es ese resultado que se da con los andrógenos, que se pensaba que protector y se ve que también tienen riesgo. Sí, Sobre sí, pero todo, que me da la sensación que sí, también hay un componente ahí de estrés totalmente, fundamental. totalmente. Pues tengo otra pregunta por aquí. A ver. De la doctora Ana Stock, muy interesante, innovador y excelente exponencia. Felicitaciones. Ah, bueno, no hay pregunta. Entonces, otra pregunta por aquí que tenía, que esta es para la doctora, también nos felicita, y es para la doctora Celia Pinedo, que dice, ¿podría considerarse el asma mal controlado como un factor modificable que influye en la fertilidad? Muy buena pregunta, muchas gracias. Pues a ver, yo no hay muchos estudios, todos los que he presentado pues tienen las limitaciones de que son estudios observacionales, pero sí que queda claro en estos estudios que el asma mal controlado aumenta el tiempo hasta el embarazo, aumenta el riesgo de pérdida fetal y también aumenta la necesidad de tratamientos de fertilidad, por lo cual sí que debemos buscar siempre, tanto para lo que es la fertilidad como luego lo que ha comentado Ausi respecto al embarazo, hay que buscar siempre el control en las pacientes. Sí, Mm, es un factor modificable que tenemos que lograr, el control en estas pacientes. Muchas gracias. Y Antonio, yo no me resisto. Siempre que se habla de asma premenstrual, pues parece como que las crisis son muy leves, con mucho componente psicológico, mucho... mm, ¿Tenéis experiencia en pacientes con crisis de asma grave? Bueno, pues el primer motivo por el cual empezamos a estudiar esta entidad fue porque en el año 2008 ingresaron en UCI, curiosamente, dos pacientes jóvenes y preguntándole todas esas cosas, después cuando pasaron a planta, tranquilamente hablando con ella, vimos que nos hablaban ellas del periodo premenstrual y una posible asma premenstrual. En el año 2008 había muchos artículos al respecto, pero no había muchos datos concretos y empezamos a investigar sobre eso y por eso fue lo que empezamos a estudiar asma premenstrual del año 2008 hasta el año 2017. Eh, Esas dos chicas claramente tenían un patrón grave. Nosotros, en la consulta nuestra de asma, también como lógicamente nos enfocamos un poquito en buscar asmas premenstruales. Hablamos con urgencia para que ellos registraran los crisis de mujeres asmáticas en edad fértil y hicimos un estudio que no lo publicamos, pero que es una realidad, lo comunicamos en algunos congresos. El 20%, 25% de las mujeres que entraban en urgencia con una crisis grave referían patrón premenstrual. O sea que lo que dice la Gina es nuestra experiencia. Eh, es lo que te puedo decir. Lo que quiero resaltar es que mm, hay muchas cosas que no se saben en la mapa menstrual. Hay muchísimos factores, como digo, los factores psicológicos no lo podemos olvidar, la ansiedad no la podemos olvidar, eh, la hormona, hay muchas cosas que no se saben de cómo actúan las hormonas ni los receptores hormonales. Los tipos de estrógeno, son varios tipos de estrógeno, no podemos hablar de estrógeno en general, por eso a posteriori podemos decir que los estudios nuestros tienen muchas deficiencias, porque es que ya ahora hay que estudiarlo de otra forma, hay que hacer, por supuesto, los diseños de los estudios deben de ser mejores. Yo lo que estoy viendo es que, fíjate, desde en los últimos 10 años, en una búsqueda que hemos hecho en la base de datos, artículos reales de impacto y relevantes, yo no he encontrado más de 10 de asma premenstrual, fíjate. Pero yo estoy convencido que los próximos de años va a cambiar espectacularmente. ¿Por qué? Porque el asma en la mujer ahora está de moda
y porque realmente tenemos más medios para poder dilucidar algunos problemas metodológicos que antes teníamos. Y sobre todo yo creo que tampoco preguntamos, es lo que tú dices, vosotros preguntasteis específicamente, pero la mayoría de las veces no preguntamos en qué momento del ciclo menstrual se produce la crisis. Yo creo que es una Claro. pregunta para tener en cuenta en la consulta. Sí. Y Rocío, la primera diapositiva nos habías presentado cómo los receptores de glucocorticoides son diferentes en el hombre y en la mujer. Es decir, ya hemos visto que efectivamente hombre y mujer son diferentes, que la mujer en sus distintas etapas también, pero ¿crees que esto puede tener repercusión a la hora del tratamiento en el futuro? Porque ahora mismo obviamente no se sabe, para hacer una medicina más personalizada. Creo que sí. En resumen, sí, es un factor que es muy importante y que no se suele tener en cuenta, por lo que yo entiendo. Yo, como sabéis, no soy médico, pero hay claras diferencias de expresión, de distribución, o sea, de dónde predominan en distintos órganos. Yo os he puesto simplemente un ejemplo del receptor de esteroides porque es como muy visual, pero se puede extender también a muchos otros receptores y a moléculas que son diana terapéutica y no se tiene en cuenta. Se trata a todo el mundo por igual y se estudia, de hecho, se estudia por igual. Se suele meter en la cohorte, dices, igual número de hombres y mujeres en tu control y en tu grupo que estás estudiando y ya está. Y con que no hay una diferencia en el número, dices, ya no tengo que considerar el factor de sexo, pero de hecho no hay muchos estudios, bueno, se han presentado muchos aquí, ha sido súper interesante, pero cada vez creo que deberíamos, si queremos realmente entender cómo funciona, hay que hacer ese tipo de estudios. Y ya en modelos, lo que se sabe mucho más es en modelos animales, pero lo mismo, incluso en modelos animales hay muchos estudios que simplemente totalmente excluyen un sexo. Dicen, bueno, es que aquí no, como hay hormonas y tal, no sabemos qué influencia, ya está, no lo estudiamos ahí. Y no es la realidad. Muchísimas gracias, Rocío. Y ya por último, pues, aun si no me resisto, no sé si es un mito, pero eso de que antes decían que las embarazadas de bebé femenina o niña, como que estaban peor controladas. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, efectivamente. Y de hecho, Eva, que no sé si está todavía, Eva Martínez Moragón, publicó algún artículo de la habilidad en las embarazadas de feto niña. Parecía que por motivos hormonales tenían un asma peor controlada frente a embarazadas de fetos varones. Eva lo publicó y hay otras publicaciones. Nosotros, el análisis que hemos hecho en nuestra base de datos, no hemos visto diferencia porque no vimos diferencia según el sexo del feto, porque también muchas veces depende de la época del embarazo. Claro, no es lo mismo un embarazo en verano que un embarazo en época primaveral. Yo creo que muchas veces en el componente de asma atópico depende más de la época gestacional que muchas veces del sexo del feto. Pero bueno, todas esas publicaciones al final lo que te dicen es el fondo hormonal, que yo creo que es el resumen de la tarde, ¿no? El denominador común de todo es la clara afectación hormonal de una enfermedad crónica como es el asma, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas. Yo creo que, y a todos, que creo que nos hemos ajustado perfectamente al tiempo. Yo creo que las sesiones han sido muy interesantes y yo creo que esto al final va a ser un inicio de un proyecto muy chulo que si entre los espectadores hay interesados en participar, pues pueden contactar con nosotras, con nosotros, porque esto va a seguir para adelante y yo creo que eso, como decía Antonio, esto es el futuro. Va a haber mucha línea de investigación en este sentido y SEPAR y el área de asma de SEPAR pues quiere estar ahí. Así que muchísimas gracias a todos.